Inclinamos el rostro y nos calibramos juntos. Padre, gracias por lo que nos has dado hasta este momento, gracias por todo este maravilloso congreso, como bien dijeron recién los anfitriones, por los que han trabajado, por los que se los ha visto, por los que no, los que han hecho el detrás de escena, el del backstage, de todo esto. Yo te pido una bendición especial, de verdad. Ha sido un placer poder estar ante estos generales, ante estos obreros de primera línea, ante estos tus siervos, y yo te ruego ahora que pueda transmitir lo que creo me has dicho que les diga. Gracias, Dios, por lo que nos das cada día, por esta mañana, por tus misericordias, y porque sé que tú nos has de hablar de un modo muy puntual, específico. Señor, límpianos, perdónanos si te hemos ofendido. Te ruego, Dios, que podamos estar calibrados conforme tu corazón ahora, y que yo pueda transmitirles a ellos un fresco, esto dice Dios, algo que esté directamente como primeras aguas de tu trono, una palabra fresca que nos encienda el motor, que nos cargue nuestras baterías para lo que resta de la semana. Gracias por hoy, en tu nombre Jesús, amén. Muy bien, yo quiero transmitirles esta mañana, bueno, primero, como dije recién, agradecerle de verdad. Me gustó mucho conocer Palmira, porque yo conozco otros sitios de Colombia. El año pasado estuve en el Parque Simón Bolívar y había muchísimos miles de jóvenes ahí, y en Bogotá, donde suelo ir mucho, creo que estuve en Cali hace unos años, muchos años atrás, pero me gusta de verdad poder conocer nuevos sitios de esta bellísima ciudad, Colombia, donde dicen que tiene los hombres más guapos y las mujeres más bonitas del continente, ¿no? Que pensé que pasaba en Argentina nomás, hasta que descubrí Colombia. Y entonces me dijeron que aquí también están todos orgullosos de tener las mujeres más lindas, eso dicen los colombianos, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que es una gran verdad. Y estamos muy felices, así que voy a traer de mi equipo los solteros que tengan la próxima vez para que se metan entre la gente a investigar el terreno y merodear la tierra y ver qué consiguen. Sería interesante. Los que estamos casados no, pero sí los solteros. Tengo unos cuantos ahí en edad de merecer y solteros, señoritos por perpetuidad, que Dios puede hacer un milagro. ¿Quién sabe? Con alguna colombiana o colombiano. También tengo mi cuñada que ha cruzado la barrera del sonido tiene 37 años, la hermana de mi mujer, de mi esposa, y vive con nosotros. Entonces me dice, ¿cuándo me vas a llevar? Digo, yo te voy a llevar, pero como no puedes ya venir siempre conmigo, aunque sea, estábamos considerando, no sé, ponerla en oferta con una fotografía. ¿Quién quiere ser cuñada o cuñado de Dante Gebel? Lo llevamos a casa y no sé, tiene muchos beneficios, ¿no? Que queremos incluir. Muy bien, si me escuchara me matara. Y tenemos 3 niños. Brian tiene 15 años, Kevin tiene 10, 3 varones, y Jason tiene 1 año. Y el último es americano, ¿no? Y estamos viviendo en Los Ángeles desde hace 4 o 5 meses, cuando me llamaron de una iglesia que se llama la Catedral de Cristal de Los Ángeles. Eso fue contra todos los pronósticos y diagnósticos que nosotros nos hubiésemos imaginado. Porque yo viví durante muchos años en Argentina, y de pronto un canal de televisión que se llama Mega TV me hace un contrato para hacer un late night show, un programa un show nocturno que yo hacía, donde hacía monólogos, entrevistaba a algunas estrellas, y al final tenía como una suerte de reflexión que yo hacía. No me dejaban predicar explícitamente, pero sí me dejaban hablar de valores. Entonces yo fui con un contrato de televisión a vivir a Miami, y a través de un gran amigo que es Ricardo Montaner. Entonces, estando viviendo en Miami, de pronto a alguien se le ocurre en la Crystal Cathedral, que es la Catedral de Cristal, que es una iglesia emblemática. Literalmente, ayer me preguntaban si es de cristal, es toda de cristal. Es un estadio de cristal donde caben 4.500 personas. Y a un hombre llamado Robert Schuller se le ocurrió hace 50 años construir una iglesia que sea absolutamente de cristal, de modo que la gente se sintiera literalmente al aire libre, pero en definitiva no estaban al aire libre. Es un campus que tiene su propio cementerio, sus propios teatros, tiene sus propios estadios. Es todo un campus, y en el medio está la catedral. Y cuando me llamaron fue porque ellos entraron en una crisis y buscaban un hombre que se hiciera cargo de semejante nave insignia. Y cuando me llamaron me dijeron, tú eres el hombre, me dijo el doctor Schuller.
el doctor Schuller tiene 80 y tantos años. Yo dije, obviamente, este hombre no tomó la pastilla azul esta mañana. Y él dijo, tú eres el hombre para que vengas a la catedral. Y yo no podía creer. Y dije, no, tienen al hombre equivocado. Yo no soy pastor, yo nunca lo haré. Y ellos insistieron. Y le dije literalmente de plano que no, porque yo tengo la vida resuelta, porque yo tengo una productora en Buenos Aires, con gente que trabaja, yo viajo por muchos sitios. O sea, yo tenía una vida más o menos tranquila hasta esa propuesta. Y entonces mi mujer me dice, ¿por qué no vas a Los Ángeles y les explicas personalmente por qué no aceptas? Para que no quemar un puente. Porque ahora no, pero el día de mañana, cuando tengas 50, 60 años, te va a gustar a lo mejor que te ofrezcan la Catedral de Cristal. Entonces, para no decir no de plano no, y que quede mal, ¿por qué no vas y le explicas por qué no? Entonces dije, ok, está bien, porque merecen que le des explicaciones el doctor Schuller. Un hombre que tiene un programa de televisión llamado La Hora del Poder, que se emite en todo el mundo. De hecho, en la catedral se congrega el gobernador de California, que es Arnold Schwarzenegger, el gobernator. Y suele ir una vez por mes, ¿no? A la catedral y dice, Dios te bendiga, baby, a cada uno. Pero además de Schwarzenegger, hay muchas celebridades, y Tom Cruise y bueno, varios que yo he visto en ocasiones, porque es un sitio que está justo literalmente pegado al lado de Disney. Entonces, cuando Disney fundó su gran parque, ya Schuller estaba pensando en hacer la Catedral de Cristal, y están juntos en medio de un complejo hotelero muy importante. Entonces, cuando fui, yo le dije, mire, les voy a dar las razones por las cuales no voy a aceptar. Y le di todas mis razones, ¿no? Y me dice, ¿qué condiciones tendrías para aceptar? Le digo, bueno, yo quisiera hacer la iglesia que a mí me gustaría hacer, llenarla de jóvenes. Me gustaría tener un programa de televisión que salga de costa a costa, usar todos los equipos de televisión, me gustaría hacer radio desde aquí. Ustedes nunca podrían pagarme lo que yo desearía tener, de modo que si tuviera un presupuesto ilimitado podría hacer un montón de cosas. Así que les subí los requisitos de admisión y ellos me miraban así. Yo dije, me van a matar, pero no importa. Quiero que digan, es un tipo caro, no lo podemos traer y quedó bien, ¿no? Y cuando terminé de hablar, yo le dijo, ok, denle todo lo que dijo. Y yo dije, no, pero no es lo que yo quiero. No, ok. Todo hombre tiene su precio, el que dice que no es porque se cotiza caro. Y así que, y cuando volví, dice mi esposa, ¿y le dijiste que no? Le digo, no, nos mudamos aquí en unos días por poder de convencimiento. Nos fuimos a vivir ahí a Los Ángeles, ahí al corazón de Hollywood, y ahí estamos en una iglesia que cuando la comenzamos hace 3 meses no había mucha gente, y de repente se empezó a llenar y a llenar. Creo que ustedes pueden verlo por enlace, y empezó a venir muchísima gente. Así que estamos felices en esta nueva etapa. No sé cuánto va a durar, pero mientras que dure y hasta que Dios quiera, estamos muy felices. Esto es chismerío santo lo que le estoy contando, porque por ahí alguno quiere saber de dónde estoy viviendo y esas cosas. Anoche no lo pude hacer. Pero estamos muy felices y les ruego sus oraciones, y tienen una iglesia de cristal para visitar cuando anden por Los Ángeles o quieran ir a Disney, visitan a Mickey y después pasan una escapada a visitar al otro ratón argentino. Así que Dios nos ha... Esas son las sorpresas de Dios, ¿no? Y yo le decía al Señor, ¿y dónde quedan los proyectos de televisión? Porque uno tiene como proyectos, como sueños, ¿no? Y decíamos con Pablo, que me acompaña ahí de Argentina, ¿y dónde quedan nuestros proyectos? ¿Dónde queda lo que estamos haciendo? Y de pronto, Telemundo, que es una cadena muy importante de los Estados Unidos, nos llamaron hace unos días para volver a poner el show por las noches. Obviamente ellos pagan, no nosotros, pero es un show donde uno puede predicar de una manera diferente. Me voy a ganar críticas como siempre, como fueron todos estos años, ¿no? Ricardo Montaner es un cristiano muy fogoso, muy consagrado, aunque no lo parezca, porque ustedes dicen, pero no canta temas cristianos, aleluya, ¿no? A veces a Montaner le agarra esos ataques. Ahora le voy a hablar de él. Y dice, ¿sabe qué? Me encontré con una hermanita en el avión y me dijo, ¿por qué no canto canciones cristianas? Y yo no sé qué hacer. Y yo le digo, no cantes canciones cristianas. Vos querés entrar donde yo quiero salir. No te metas. Ya tenemos un montón de artistas cristianos. Tenemos a Marco Witt, Marco Barriento, Marcos Vidal y los Marcos que se van a ir agregando. Tienes que seguir estando
nosotros no podemos llegar, porque ahora está haciendo una serie de conciertos en Argentina, y lo tiene sentado a Diego Maradona ahí, a Gabriela Sabatini, a la presidenta de la República, y él les habla y les predica, y para el concierto en la mitad, y después de cantar tan enamorado, dice, "¿Sabe una cosa? Cristo me cambió la vida y el corazón". Y en su iglesia él canta los coros junto con toda su familia, entonces es muy consagrado. Y él, lo que le quería contar es que él es un poco el productor ejecutivo del programa, y yo le ayudo a no bajar los brazos y a seguir estando en ese ámbito tan difícil que es el ámbito artístico, ¿no? Donde nosotros a lo mejor no podemos entrar porque o no manejamos bien el idioma o porque no nos entienden. Y de eso yo les quiero hablar esta mañana durante un instante. No sé si ustedes recuerdan en el camino de Emaús, quienes tengan Biblia vayan a San Lucas capítulo 24, versículo 31. San Lucas 24, 31. Para los que no sospechaban que San Lucas está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento. San Lucas 24, 31. De eso les quiero hablar, que tiene que ver con regalarles, más que una palabra, un concepto, algo que uno necesita de este tiempo matutino para transmitirlo. Quizás anoche no lo hubiese podido hacer, aunque hubiese querido. Capítulo 24 del libro de San Lucas, el versículo... ¿Dije San Lucas? Sí, estamos bien. 24:31. Muy bien. Una vez que lo tengan abierto ahí, lo leemos ahí. Una vez que el Señor resucita, la historia es muy conocida, pero les hago un refresco, un paneo general. En el camino de Emaús van dos hombres, dos de sus discípulos muy preocupados, principalmente porque, bueno, dos de los seguidores muy preocupados porque ellos consideran de que Jesús no resucitó, de que todo fue un fraude. Creo que, si puedo meterme más o menos en lo que están pensando, están ensimismados tanto en su preocupación, que la Biblia narra que no se dan cuenta que Jesús se les une en el camino, ya resucitado. Cuando Hollywood retrata este episodio, que lo he visto en alguna película por ahí, ponen como que el maestro está como vendado, tapado con una capucha, de modo que no lo reconocen porque está como disfrazado. Y no es esto lo que ocurre. Lo que ocurre es que ellos lo vieron en la cruz, completamente demacrado, sangrando, saliendo agua de su costado, a tal punto que es irreconocible. Y de pronto lo que menos se imaginan de que Jesús camina como un Señor resucitado al lado de ellos. Hasta que en un momento el Señor se revela a ellos, y entonces, como les dije recién en el versículo 31, dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. El versículo 32, que es el siguiente, dice, y se dijeron el uno al otro, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y el versículo 45, muy cerca de ahí, dice lo siguiente, entonces les abrió el entendimiento, una versión dice, les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, básicamente, porque no quiero detenerme mucho en la historia esta, es, primero Jesús les abre los ojos. Cuando les abre los ojos, reconocen que ese es el Maestro. Y ellos llegan a la siguiente conclusión, dice, wow, claro, por eso nos ardía el corazón cuando nos abría las Escrituras. O sea, primero les abrió los ojos y después les abrió las Escrituras. Pero el versículo 45 dice, y les abrió la mente para que comprendiesen esas Escrituras. O sea, el orden sería que primero les abrió los ojos, después les abrió las Escrituras y después les abrió la mente. Este sigue siendo el orden cronológico por el cual el Señor nos va abriendo determinadas cosas. Primero uno abre los ojos cuando conoce al Señor. Cuando estábamos muertos al pecado, un día descubrimos al Señor y nuestros ojos son abiertos. No sabíamos que teníamos vida eterna. No sabíamos que teníamos un valor especial para Él. No sabíamos que teníamos un propósito, como decíamos anoche. Pero después el Señor nos va abriendo las Escrituras. Cuando uno se acerca al Señor dice, bueno, yo lo que sé es que estaba perdido y ahora estoy salvo. Cuando uno dice, vamos a recibir testimonios. La gente se para y dice, doy gracias a Dios por la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados y la sanidad de mi cuerpo. Y ahí se quedan. Pero después Dios nos va haciendo crecer y se nos abren las Escrituras. O sea, lo que en un principio eran versículos que no tenían mucho sentido, cobran un sentido muy especial. Cuando uno es un niño espiritual, a lo mejor uno empieza a preguntar qué es pecado, qué no es pecado, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿no? Como un niño que dice esto quema o no quema, como ocurre con mi hijito más pequeño, Jason. Pero cuando uno va creciendo ya no pregunta qué es pecado y qué no, sino qué me edifica y qué no me edifica.
qué glorifica a Dios y qué no glorifica a Dios. Yo no necesito un líder todo el tiempo que me diga qué película puedo ver y qué película no puedo ver. Yo no necesito que alguien me controle para que me diga qué palabra puedo hablar y qué palabras puedo no usar. Porque yo voy entendiendo que en el crecimiento, en la madurez, voy entendiendo que hay cosas que edifican y cosas que no edifican. Cuando uno se casa, por ejemplo, y nos dicen, bueno, aceptan estar juntos en enfermedad, con la suegra, con cualquier peste que pueda sobrellevar. No lo estoy metiendo en el mismo nivel. Dije suegra y peste, pero nada que ver. Pero digo, cuando nos hacen esa propuesta y uno dice, sí, acepto, uno recién está como abriendo los ojos al matrimonio. Después se nos abren las escrituras de lo que es el caminar matrimonial, haciendo una metáfora de lo que la Biblia nos dice, ¿no? Uno aprende de que uno hace cosas que edifican al matrimonio, cosas que nos ayudan a los dos, uno aprende a ceder, a decir sí querida, como decimos todos los maridos, ¿no? Y uno va creciendo. Pero hay un momento que se nos abre la mente para que comprendiésemos, para que comprendamos las escrituras, que es el tercer nivel. Cuando Dios dice, ahora yo te voy a abrir la mente para que tengas una apertura tal que todo lo que estás recibiendo lo puedas canalizar o lo puedas utilizar. Paso todo esto en limpio. Yo conozco iglesias que tienen ojos abiertos, porque conocen al Señor, escrituras abiertas, porque son teólogos, excelentes expositores de la palabra, pero con mente cerrada. Conozco gente que no tiene escrituras abiertas y conozco gente que sí tiene escrituras abiertas, pero con la mente cerrada. Conozco hombres de Dios que son piadosos, llenos del Señor, que podrían desglosar la Biblia como ninguno de nosotros quizá podría hacerlo, pero tienen una mente cerrada a lo que Dios quiere hacer de manera nueva. Nos excusamos diciendo, es que Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y esa es una verdad escritural. Dios no cambia. Lo que cambia a veces son los métodos, las maneras, las culturas, porque la palabra de Dios está viva. A lo mejor lo que Dios te habló anoche, hoy ya no te sirve. A lo mejor lo que Dios te dijo hace una semana, hoy Dios quiere darte una palabra nueva. A eso me estoy refiriendo cuando Dios no cambia, pero sí su palabra, porque su palabra está viva. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Por ejemplo, 2 ejemplos rápidos. Un día Dios le dice a Isaías, dile a Ezequías un mensaje profético alentador, dile que se va a morir. Entonces viene Isaías y le dice a Ezequías, así dice el Señor, pon tu casa en orden, arregla la herencia, porque de cierto morirás y no vivirás. Eso es una palabra de Dios. No es que me parece, no. Dios me dijo que te vas a morir. Así dice el Señor. Entonces dice la Biblia que Ezequías volvió su rostro hacia la pared y dijo, te ruego, Señor, que te acuerdes que yo anduve en integridad, que yo he sido una persona santa, y lloró amargamente. Yo he andado en integridad, te he servido, no quiero morirme ahora. Dice la Biblia que Isaías, el profeta, no alcanza a salir del palacio cuando Dios le dice, pega la vuelta y dile que acabo de oír su oración y aquí que le añado 15 años a sus días. No se va a morir ahora, va a vivir 15 años más. ¿Qué pasaba esa mañana con Dios o esa tarde con Dios? ¿Qué tenía? ¿Un desfasaje hormonal? Si Dios le dijo, se va a morir, ¿por qué al rato cambia la palabra? Porque alguien oró y Dios dice, ok, le agrego 15 años a sus días. Dios le dice, Moisés, mi presencia no irá con ustedes, porque son un pueblo cabezón, porque son duros, porque me provocan con la incredulidad. Así que yo voy a mandar el ángel, pero yo no voy a ir con ustedes. Moisés dice, ni se te ocurra. Si tú no vas con nosotros, ni nos muevas de aquí. Yo prefiero morir acá con tu presencia que estar allí viviendo con un ángel. Yo no quiero ángeles, yo quiero tu presencia. Y provoca a que Dios diga, ok, mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Qué sucede? Que la palabra de Dios está viva. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Dios no cambia, es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos. Pero la palabra de Dios está viva. Entonces necesitamos decir, tu palabra, ¿cómo me afecta hoy, contemporáneamente, hoy? ¿En qué puedo utilizarla de modo que no tenga la mente cerrada y diga, esto es lo que le gusta a Dios? Yo tenía un pastor, siempre aclaro, un pastor alemán, no un perro, un pastor nació en Alemania, un hombre íntegro, muy piadoso, pero el hombre decía, un hombre de Dios tremendo, partió con el Señor hace muchos años, fue mi primer pastor, y él siempre decía, la guitarra eléctrica, el bajo y la batería es del demonio, eso no es la música que a Dios le agrada, la música que agrada a Dios es la tocada con violín y acordeón, eran los 2 instrumentos que él tocaba.
Y, y él decía, esa es la música que le agrada a Dios. No lo decía porque era un retrógrado, cerrado, un endemoniado, un hombre tremendo de Dios. Pero cometió el error de creer que Dios envejecía con él. Entonces, cuando uno cree que uno envejece y a Dios también le empieza a fallar la próstata, igual que a uno, ahí es cuando decimos lo que nos gustaría que Dios dijese, pero que Dios no está diciendo. O sea, ¿cuál es el gran secreto de los hombres de Dios que se reinventan y hasta el último respiro de sus días siguen predicando la palabra? Cuando entienden que Dios no envejece con nosotros. Y uno dice, pero qué locura, ¿cómo va a decir que la batería y la guitarra eléctrica son aparatos del demonio? A él le parecían que eran del demonio. ¿Por qué? Porque se creó en una iglesia donde no había ni siquiera equipos de sonido. Y se tocaba con el acordeón y él cantaba y lo hacía con unción. Y cantaba, el justo florecerá como la palmera. Cantaba, decía, esa es la música que le agrada a Dios. No, esa es la música que le gustaba a él. Entonces, por consecuencia decía, esta es la música que le agrada a Dios. Entonces, yo siendo muy jovencito dije, nunca me va a pasar eso. Nunca. Y hoy ya que estoy en los 40, no digo que la guitarra eléctrica y la batería es del demonio porque yo me crié desde pequeñito escuchando música del estilo de rock o pop. Pero ya me doy cuenta que hay gustos que yo los estoy tratando de somatizar y a veces digo, esto no es lo que le agrada a Dios. Y mi esposa, que es una chica, gracias a Dios, afortunadamente sabia, me dice, no cometas el error de tu pastor. A veces voy a conciertos, me invitan para conciertos de jóvenes y antes que yo hay un reggaetonero, por ejemplo, y está poquito, le cambió la vida. Yo lo miro así. Me empieza a temblar el ojo así. Porque yo no lo entiendo, ¿no? Está todo. Yo lo miro así y digo, Señor. Y mi mujer me dice, te estás poniendo viejo, ¿no? Y sí, porque ya no lo entiendo, ¿no? Yo nunca pensé que este momento iba a llegar en mi vida. Ya hay música que no entiendo. Ya hay cosas que hacen los jóvenes que ya no lo entiendo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando era jovencito y había conciertos, yo salía a gritar y saltaba y andaba en fila con todos. Y ahora en la catedral, a veces los jóvenes salen a correr, a hacer fila y digo, se quedan quietos. Porque eso es la edad. Hay cosas que a mí ya no me están gustando que antes me gustaban. El gran secreto es no creer que eso ya no le agrada a Dios porque a mí ya no me agrada. Yo digo, uno no deja de jugar porque se pone viejo. Uno se pone viejo porque deja de jugar. Uno se pone viejo porque deja de divertirse. Yo cuando era chiquitito, cuando era niño, tenía 8 o 9 años, yo me prometí que nunca me iba a olvidar que el mundo era un gran patio de juegos. Porque a mí me parecía que todo era divertido. Para mí el mundo era un patio de juegos. Yo decía, cuando yo sea grande, cuando tenga dinero, me voy a comprar todas las revistas de historieta que pueda. Todas. Me voy a gastar todos los salarios en eso. Deme todas las colecciones de Batman y todas las de Spider-Man y todas las de Superman. De eso voy a vivir. Y mi mamá me decía, ¿qué vas a comer? No sé, pero me voy a gastar la plata en eso. En un momento se me olvidó. No sé cuándo, a lo mejor cuando empecé a hacerme adulto. A mí me divertía meterme en la bañera y esperar que se me arruguen los dedos. Patear latas y latas durante cuadras y cuadras por los barrios de Argentina. O orinar un hormiguero diciendo, viene Godzilla. ¡Oh! No tenía Wii, ni Nintendo, ni PlayStation. Eran las diversiones de los pobres. En algún momento se me olvidó cómo era divertirse mirando cómo se arrugan los dedos, patear latas o orinar hormigueros. En algún momento eso se me olvidó. No sé cuándo me hice adulto y de pronto me puse tan serio. Y no solo me puse tan serio, sino que lo peor no es que se nos olvide, sino lo peor es cuando hasta se lo prohibimos a los demás, a los niños. Se lo prohibimos a nuestros hijos. Ahí es cuando empezamos a morir. Hay un momento donde se nos olvida que el mundo es un gran patio de juegos. Hay un momento donde aquello que nos parecía gigante de pronto nos parece pequeño y ahí es cuando perdemos la capacidad de ser niños para comprender el reino de los cielos. Por eso el Señor dice que debiéramos ser como niños para entender la complejidad del reino de los cielos. Porque en un momento se nos olvida. ¿No les ha pasado de ver algo que cuando niños les parecía muy grande y ahora de adultos les parece pequeño? Mis padres todavía conservan la casa donde yo nací. Y cuando yo voy a ver esos árboles. Yo tenía un gran árbol en el fondo, un limonero,
que podía ser mi refugio de Robin Hood, era mi sitio para atacar a los apaches, era el lugar donde yo mataba alemanes, vietnamitas, mi sitio donde podía ocultarme, y aún mi caballo tornado, cuando yo en ocasiones hacía del zorro, era el sitio donde se ocultaba, hacía de baticueva, era el árbol donde podía pasarme todo un verano con una casa arriba del árbol que me hacía sentir un Tom Sawyer, una cosa por el estilo. Cuando crecí, fui a ver el árbol y le dije, ese es el hijo del árbol que yo conocí, se achicó. Me dice, no, el árbol nunca se achicó. ¿Lo podaron? No. Pero yo podía jurar que eso era un bosque. Me dice, no, siempre el árbol fue así. Lo que sucedió es que yo crecí. El árbol no se achicó. Y todo lo que nos parece gigante un día se nos achica en las cosas naturales. Lo mismo sucede cuando uno es pequeño y hay cosas que prometemos que nunca dejarán de divertirnos. Pero hay un momento que deja de divertirnos. Yo tengo un mensaje que se llama Hombres de Riesgo, que comienzo diciendo, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Vuelvo a insistir, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Digo, hubo una primera vez que trataste los cordones, la cinta de los zapatos. Hubo una primera vez que fuiste al baño solo, cuando niño. Hubo una primera vez que diste tu primer beso. Hubo una primera vez que hiciste el amor. Hubo una primera vez que volaste, la primera vez que... Hay un montón de cosas que hacemos por primera vez hasta los 30 y tantos. Y luego se supone que ya hicimos lo que un ser humano hace, y excepto tirarnos en paracaídas o ir a ser astronautas como cuando soñábamos, cuando éramos niños, ya no hacemos cosas por primera vez. Y todo lo que hacemos ya se supone que ya sabemos todo lo que hay que hacer y ya no hacemos más cosas por primera vez. No nos arriesgamos a lo nuevo y el entorno nos va envolviendo. Hay dos películas geniales, una de DreamWorks y la otra de Pixar. No, de Pixar no, de Disney, que una se llama Hormiguitas y la otra se llama Ants. Y las dos son historias de hormigas, todo ocurre en el hormiguero y ambas terminan casi de manera similar. Los guiones son más o menos similares también. Uno puede durante hora y media meterse en el mundo de las hormigas, sufrir cuando atacan las langostas, ver cómo las langostas, como una canallada, les roban toda la comida que ellas juntaron durante todo el invierno y uno sufre y hay un héroe, una heroína, etc. Pero al final la cámara se aleja del hormiguero y nos damos cuenta que el gran cañón que ellas tanto temían es una lata de refrescos que está tirada al lado. Que el gran océano que rodea al hormiguero, que ellos nunca se atrevieron a cruzar, es solo el charco del recuerdo de una lluvia torrencial de 2 días antes. Todo lo que a ellos les parece un gran mundo, todo ocurre en un diminuto hormiguero que está en un sitio pequeño en el Central Park. Cuando la cámara se aleja nos damos cuenta que todo ocurría en un sitio pequeñito. Eso es lo que yo llamo el entorno. El demonio del entorno. Nos hace mentalidad de isleño. Y entonces nosotros creemos que Dios es lo que aprendimos en la iglesia nomás. Que Dios es lo que se vive en Palmira, en Colombia, en Argentina, donde sea. Esto es Dios. Porque es lo único que conocemos. Entonces no entendemos lo que es el reino, la mente se nos empieza a cerrar. Y la mente cerrada, la mentalidad de isleño, no le ocurre a los que viven en Colombia o en Buenos Aires. Yo conozco gringos, millonarios, que tienen mentalidad de isleño. Yo conozco un californiano que es ultramillonario, nunca se movió de California. Y él me dice, ¿tú eres hispano? Sí. ¡Oh, de los países mexicanos! No, yo soy de Argentina. Está México, hay un montón de países en el medio y después estoy allá, Argentina. ¡Ah, países mexicanos! No, Argentina, bobo, en Argentina al final. O sea, el hombre, como tiene el supermercado en una cuadra y tiene auto último modelo aquí, y tiene también empresa y tiene aquí dinero y el banco queda cerquita, él nunca se ocupó de mirar mapas siquiera. Él cree que yo vivo y ustedes todos los países mexicanos. Para él todos somos Speedy González. Para él es eso. Porque lo vio en los dibujitos. O sea, mentalidad de isleño. Uno puede tener la mentalidad de isleño siendo rico. Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Entonces hay gente que es tan pobre que no tiene visión, nunca se movió y dice, esto es lo que yo conozco. Y eso es lo que yo siempre le escapé. ¿Cómo hago para no tener mentalidad de isleño? ¿Cómo hago para que el entorno no me envuelva? Ahora que estoy en una iglesia local, digo, ¿cómo hago para pertenecer a una iglesia local, estar bajo sujeción como ustedes, pero no perder el concepto que Dios es más amplio de lo que yo puedo ver? No es hasta donde yo puedo ver, sus caminos son más amplios que los míos, dice la Biblia. Cuando uno ve un día como hoy, gris, y dice, pero qué feo día hoy, el Señor podía haber hecho un día mejor, hoy yo esperaba que hubiera sol, es porque nunca se tomaron un avión. Porque cuando hoy yo me subo a un avión, lo más probable es que en menos de 10 minutos ya esté sobre el sol.
Es decir, pasa las nubes y hay sol. Pero uno estando debajo de las nubes cree que todo el día de hoy es un día gris. No, es el hormiguero donde estamos viviendo. Entonces mi pastor, el alemán, él vivía en su hormiguero. La música que le agrada a Dios es el violín, porque eso es lo que él mamó, lo que él recibió toda la vida, y es eso lo que él enseñaba. Entonces cuando alguien tocaba la guitarra eléctrica, eso del demonio, me pasa a mí con el reggaetón. Nada más que yo tengo una esposa sabia que me dice, no, no es del demonio, no te gusta, punto. Entonces tengo que abrir la mente para decir, a lo mejor, a mí no me gusta, pero a los jóvenes sí. A veces hay temas culturales también, que tienen que ver con las culturas de cada país. Ustedes van a... Yo he estado en iglesias en Miami donde están todos los cubanos, y todos los cubanos, ahí hasta los velorios, chicos, se festejan con sabor, candela, está todo así. ¡Que se murió la hermana! ¡Hey! ¿Por qué la cultura? Porque el cubano festeja todo. Yo me dice, pero con Fidel Castro, ¿qué festeja? No tengo la menor idea, pero festeja. Porque eso pasa en la cultura, en los países tropicales. Brasil, por ejemplo, yo estaba en las iglesias de Brasil. No solo tienen el mejor fútbol del mundo, sino la iglesia más grande de todo el mundo. Y eso ustedes lo ven en la iglesia a veces universal. Compran el aceite de Sion, el aceite bendecido. Y ellos están contentos, porque es parte de... Una vez vi a un brasileño vendiendo un pedazo de cielo. ¿Cuánto quieren comprar un pedazo de cielo? Y se llenaron la línea para comprar un pedazo de cielo. Digo, ¿cómo lo vende el tipo? Ahora, te van a México, y México tiene una onda mariachi, ¿no? Llorar y llorar, llorar y llorar. Los coros son así, ¿no es cierto? Cansado del camino, sediento de ti, aunque la lucha me... O sea, si uno entra, ¿qué hago? ¿Me suicido o no me suicido? No te quedan dudas. Y entonces a veces nosotros somos colombianos, argentinos y queremos adoptar esa cultura. Y no, no es la nuestra. No es nuestra cultura. Podemos decir, bueno, qué hermoso coro, qué linda canción, qué buena composición, pero a veces no pega con nuestra cultura. Cada uno tiene su cultura. El José Luis Rodríguez, más conocido como el Puma, él contaba en una reunión que tuvimos un desayuno un día con el equipo de Luis Palau. Él decía que cuando recién se convirtió, lo invitan a él. Él quería servir a Dios, donde el evangelio nunca había sido predicado. Y lo invitan a una isla en Nueva Guinea, por allá perdida. Y él va, y él prepara sus canciones cristianas. Y cuando se para ante la congregación, todas las mujeres en esa isla estaban con los senos al aire, porque eran nativas. Nativas, ¿no? Dice, yo no sabía dónde mirar, hermano. Tenía que predicar así. ¿No? Y entonces se le ocurre decirle al pastor, pastor, dígale que se cubran para que yo pueda cantar. Y el pastor dice, no me meta el mundo en la iglesia. Porque en esa isla las que se cubren son las prostitutas, las damas que dan de mamar, las damas que son mamás o que son solteras pero que son chicas vírgenes, muestran sus senos como un orgullo. Y quienes se cubren son generalmente las rameras. Entonces él le decía, quiero que se cubra. Él dijo, no me meta el mundo en la iglesia, le dijo el pastor, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que hay cultura y uno va ahí y diríamos, Satanás, ¿no? Sin embargo, el desubicado era él. Entonces yo creo que a veces uno culturiza la Biblia y dice, esto es lo que Dios quiere decir. Y así surgen a veces las herejías, los tiroteos santos, las guerras amistosas, las guerras doctrinales surgen cuando defendemos a capa y espada cosas que a veces tienen que ver con cultura. Entonces yo tengo que tener la mente abierta, no libertinaje. La mente abierta para saber entender que Dios es más amplio de lo que nosotros pensamos. Esto es lo que le agrada a Dios. Yo voy a iglesia donde todo es adoración, y todo es adoración, y la gente adora, y les encanta ese estado. Voy a otra iglesia donde todo es alabanza, a iglesia donde todo es griterío, todo es grito. Yo conozco iglesias que todo es grito, el pastor grita, los anuncios se dan gritando, todo es grito. ¡Aleluya! Cuando está contento, aleluya, ¿dónde está la iglesia? ¡Alaba a Dios que vive! Están todos histéricos así. Y le funciona, qué sé yo, les gusta. Yo respeto, ¿no? Porque yo le gusta, porque están todos, ¡aleluya! ¡Cuánto grito de júbilo! Y el que pasa, el que levanta, y la ofrenda se levanta los gritos, y todo grito, si no, no hay poder, es poder de Dios.
Así son los gitanos, los cristianos gitanos en España. Yo una vez fui y todo grito y grito, grito, grito. Entonces cuando me tocó predicar a mí, yo dije, ¿qué tal? Buenos días. ¡Predica palabra de Dios! Me dijo un gitano. Sí, iba a predicar. Y se sentó. Digo, sí, quiero saludarlo. Hermano, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? De abajo me gritaban. Entonces empecé a gritar. ¡Te traigo los saludos de mi esposa y mis 3 hijos que están viviendo! Para que la gente se sintiera bien. No, de verdad. Porque les gusta, si no, no hay poder. De verdad. Y después hay iglesias que les gusta llorar. Que les gusta la de Cristo murió y no le digan que resucitó. Porque para nosotros... Y estamos participando de la cena. Y están las que se les atraganta el pan y les gusta. Entonces, yo, que soy un hombre que ha viajado mucho, yo he aprendido que para compartir no necesariamente tengo que comprender, ¿no? A veces que si no comprendemos y no nos entra acá, no compartimos. Y creo que parte de la sabiduría es, no entiendo todo, pero igual comparto. Esa es la amplitud. O sea, Dios nos hizo especiales. Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así se describe Él en las Escrituras. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No dice soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Qué significa? Mismo Dios, distinto trato. Dios respeta nuestra estructura emocional. Oh, hermano, se cae en todo, no se cae nadie. No, hay gente que se cae, hay gente que no se cae. Hablábamos con los pastores, Misión Carismática ha crecido por la célula. Bendita forma de hacer que la gente se comprometa, de que no sea solo el pastor el que tenga que reproducirse y salir a buscar las ovejas, sino que la gente dice, no, yo tomo el compromiso y empieza a crecer en su célula, a multiplicarse. Esto se llaman en algunos países barcas, en otros países se llaman espigas, en otros países se llaman racimos. Hay países que no lo implementan y no por eso son menos espirituales. Y no por eso están fuera del mover de Dios. Dios respeta las culturas, las estructuras emocionales. Y cuando uno no entiende esto, empieza a frustrarse. Yo nací en una cuna pentecostal. Para un pentecostal, no hablar en lengua, mis queridos, es como tener un automóvil y no tener rueda. ¿Vos querés hablar en lengua? ¿Para qué? No sé, pero hay que hablar. Tenía 14, 15, 16 años tenía. Y yo no hablaba en lengua. Y todo el mundo hablaba en lengua en la iglesia porque era lengua. Todo el mundo lengua. Porque eso era, si no, no tenías el poder de Dios. Entonces yo me preocupé y le dije a las hermanas de mi iglesia, ¿por qué no me oran para que reciba el bautismo? Me dijeron, sí, sentate ahí que te lo damos. Porque habían comprado la franquicia, la vieja esta. Entonces me sientan ahí y me dicen, mira, nosotros te vamos a orar en el oído. Y vos tenés que decir alabanza, rapidito hasta que se te vaya trabando la lengua. Así era el sistema. Sí. De verdad. Yo pensé, alabanza. Ahí va queriendo, largue. La alabanza. Visto a la distancia, ustedes dicen, pero te estaba burlando el espíritu. No, yo en mi desesperación para no quedarme fuera. Yo pensé que eran mis lenguas. Yo iba por la vida con a la balanza. Y después venían predicadores a mi iglesia con lenguas más sofisticadas. Y yo las anotaba. Usa la manga larga, Rambo agarra la bazooka. Y yo las anotaba. Shakira las anotaba. Entonces iba agregando lengua, ¿no? Ahora, digan que el Espíritu Santo, digan que el Señor en su misericordia después me bautizó genuinamente. Si no, yo hubiese andado por la vida imitando una lengua. ¿Por qué? Por mi desesperación, porque yo decía, si no, no estás dentro de lo que Dios, de las personas que Dios puede utilizar. Esto lo sigo viviendo hasta el día de hoy con un montón de gente que sugiere lo que no tiene. Moisés sube al monte, baja del monte, su rostro le brilla, de modo que la gente le dice, no te podemos mirar, porque se le imantó la gloria. Entonces Moisés se pone un velo para que la gente pudiera hablarle mirando a su o en dirección a su rostro. Digo, hubo una mañana en que Moisés ya no le brilló más el rostro. No dice la Biblia, pero me imagino que una mañana se levantó a afeitarse y ya no le brillaba el rostro. Digo, ¿habrá tenido el valor para decir, muchachos, ya me pueden mirar, ya no me brilla? ¿O le habrá gustado esto de sugerir lo que no tenía? ¿O se habrá dejado el velo un tiempo más para que crean que abajo todavía le brillaba? ¿Estoy criticando a Moisés
a modo de autocrítica, porque así somos. Sugerimos lo que no tenemos. Y esto causa frustración. Por ejemplo, ¿qué es la caída? Cuando la gente cae al piso, anoche cayeron algunos, como yo sé que a veces pasa normalmente en los servicios regulares. ¿Qué es la caída? No podemos dar una explicación rápida de un púlpito, pero más o menos es esto. Voy a tratar de esgrimir una explicación. Somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Estamos hechos en tres partes, ¿no? Nadie es alma solo, espíritu solo, cuerpo solo. Cuerpo, alma y espíritu. La reacción lógica de cuando el Espíritu Santo toca tu espíritu es que tu alma reacciona y tu cuerpo también. Es un efecto dominó. Entonces, cuando Dios toca tu espíritu, como anoche, por ejemplo, hay gente que llora. Hay gente que no llora, está así, y no por eso recibe menos. Y hay gente que siente que se le afloja el cuerpo y se va al piso. No significa que el que se cae está en el uncionómetro, está más ungido que el otro. Entonces hay que tirarlos a todos los demás porque si no, no están tan ungidos como este. Hay gente que no se cae y no se va a caer nunca. ¿Por qué? Porque mi papá es así, un hombre que le pueden orar a Benny Hinn y Catherine Kuhlman resucitar también. El tipo no se va a caer, pero recibe a su manera. Y hay otros que se caen porque esa es su estructura emocional. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Muchas veces mi propio pastor, Claudio Freyson, ha venido a orar por mí, Dante, más para él. Y yo no sé, no puedo explicarlo, pero me fui al piso. Y tenía ahí en el piso una paz tremenda, ni sabía dónde estaba, perdía la noción del tiempo. Otras veces me caí solidariamente. Digo, ¿cómo no me voy a tirar? Se me viene a orar con tanta gana. Y ahí es cuando uno se frustra, ¿no? Porque dice, pero entonces yo soy un falso, ¿por qué lo estoy haciendo? Pero uno se frustra porque uno lo hace, porque todo el mundo se cayó y ¿cómo no me voy a tirar? Uno se tira en adhesión. Entonces, ahí es cuando uno empieza a tratar de forzar lo que no es genuino y de decir, esto es lo que le agrada a Dios. Porque para ser legalista no es solamente las mujeres no se corten el cabello y no se pongan pantalones. Hay legalistas de la libertad. ¡Hermano, grite! Eso es un legalista de la libertad. O todos gritamos o no estoy en el poder de Dios. O sea, uno puede hacer legalismo con la libertad también. Hermano, todo el mundo tiene que danzar. Ahora, yo arengo a mi congregación, le digo, canten, dancen, alegres, pero si alguien no lo hace, no voy con dos de seguridad, le digo, o danza o te vas a otra iglesia. Porque yo entiendo que Dios respeta nuestra estructura emocional. Miren, no solo me ocurrió a los 16 años. En el año 91, yo tenía un año de casado, le dije a mi mujer, tenemos que hacer algo para llegar a la juventud, porque no nos conocía nadie y pensamos que si Dios iba a darnos un ministerio con los jóvenes, uno de los medios posibles era la radio. No teníamos dinero para pagar un espacio, pero fuimos a la radio de una emisora de un amigo y nos dio un espacio a la 1 de la madrugada sin pagar. 2 abuelas me escuchaban a esa que se levantaban seguido a orinar y prendían la radio. Entonces, pero bueno, pero por lo menos empezó nuestro ministerio. Tuvimos 6, 7 meses en la radio y en aquel entonces yo le digo a Liliana, a mi esposa, le digo, ¿y si convocamos a los oyentes a un teatro? 500 debemos tener, porque hay ya algunos llamados. 500 oyentes debe haber. Y me dice, ¿y si no viene? Bueno, 300 se ve casi lleno. Acá hay un teatrito que podemos pedir. Y un pastor nos prestó un teatro, el Astral de Buenos Aires, y convocamos a los oyentes y vinieron 2.000 personas que estaban adentro y 2.000 afuera, que estaba la policía cortando el tránsito. Y era la primera vez que había tanta gente, era el público de la radio. Entonces me transformé en una suerte para los pastores de fenómeno de circo. Porque yo era el baterista, yo tocaba la batería de la iglesia y tenía un programa de radio. Entonces el baterista de la iglesia convocó y se le llenó el teatro. Al año siguiente fuimos a un estadio, al primer estadio, al estadio Vélez Sarsfield, y vinieron 55.000. Y yo predicaba para 55.000 personas, nunca había predicado en la vida, pero estaba ahí ante 50.000 personas, no sabían si yo venía de Alemania, de Estados Unidos, no me sacaban, como decimos en Argentina, la ficha de dónde salió este. Empezaron a investigar, era un laico, era el miembro de una iglesia que convocó a un estadio. Como un hongo nací a la vera del camino sin que nadie me esperara. Entonces me transformé en un fenómeno de circo, en el sentido, así como la mujer barbuda, que estaba en los circos de antes, o sea, me invitaban y decía, bueno, ahí está Chamorro, que está por ahí, ¿dónde está Chamorro, Pablo? Ahí está, Pablo me acompañaba desde muy jovencito, de muy pequeñito, él me acompañaba a las iglesias, tenía él 16, 17 años, y él me acompañaba y ¿cómo me presentaba? Tenemos a Dante que nos va a contar unos chistes.
¿Cuántos lo escuchan en la radio? Y sí, a él le gusta hacer chistes de suegra. Y esa es la presentación, nada de siervo de Dios, pastor. Y yo iba con mi corbata, mi Biblia, y trataba de predicar mi único sermón que tenía, que era un sermón en el libro de Ruth sobre Noemí. Era el único que predicaba. Noemí, Noemí 2, la venganza de Noemí, Noemí ataca de nuevo. La vuelta de Noemí, la última Noemí, episodio 1, 2, 3. Esos eran todos los mensajes que yo tenía. Pero era mi mensajito que me había aprendido, ¿no? Que Noemí, por moverse de la tierra donde Dios la puso, se murió de hambre, por eso no hay que moverse donde Dios te pone. Ese era mi primer mensaje. Y yo iba por las iglesias recorriendo y me presentaban siempre así. Tenemos a un hermano, Dante Gobel, como, bueno, él nos va a decir bien cómo es el apellido. Y yo estaba contento porque me daban la oportunidad. Tenía, qué sé yo, 20 y pico de años, 20 y tantos años, y me gustaba que iba a predicar. Hasta que me invitan a un congreso en Chile, Santiago en Chile, al Teatro Monumental. Ese día, cuando llego al congreso, me explican en el trayecto del aeropuerto hasta el hotel que es una maratón de predicadores, que desde las 10 de la mañana a 10 de la noche van a estar los oradores más reconocidos del continente. Le digo, ¿y se va a aguantar la gente? Y dice, sí, porque uno es mejor que el otro. Entonces, es un día entero, a full, con los mejores oradores. Y me dan el afiche ahí en el flyer, en el automóvil. Y ahí estaban los oradores que ustedes se imaginen. Los más, no voy a mencionar por lo que voy a contar después, por razones obvias, quiénes eran. Pero estaban todos, los más famosos, los que escriben libros, y apóstol fulano de tal, y recontrapóstol mengano tal, arcángel mengano, estaban todos. Y todos eran apóstoles, ungidos, profetas, las naciones. Y abajo decía, y Dante Gebel, así chiquitito. Encima lo escribieron mal, el apellido, ¿no? Pues estaba ahí con la foto. Casi se cae del afiche, pero ahí estaba abajo. No me frustré porque yo dije, me voy a llevar el afiche de recuerdo, porque digo, wow, mirá entre los hombres de Dios que me pone a predicar. ¿Entre qué líderes me pone él? Nunca me lo voy a olvidar. No dije porque a mí no me pusieron, pues yo no tenía título. Sería una necedad reclamarlo. Pero sí me fascinaba estar con esos hombres de Dios. Y esto es lo que ocurre. 10 de la mañana, yo tenía que predicar como a las 5 o 6 de la tarde, a la media tarde, ¿no? Cuando más o menos aflojaba la gente que se empezaban a ir a merendar para luego volver para el gran cierre de la noche, ahí me pusieron para que divierta la congregación, supongo. 10 de la mañana sale el primer predicador. Yo estaba detrás de un cortinado, nunca me voy a olvidar, un cortinado azul. Sale mirando todo lo que pasaba. Yo quería ver a estos hombres de Dios de cerca. Sale el primer predicador 10 de la mañana y dice, ¿sabe qué? Anoche el Espíritu Santo me dijo que no predique. No voy a predicar, voy a orar por los enfermos ya mismo. Rápido aquí las sillas de ruedas, vengan los sordos, los mudos. Y empezaron a pasarlo y empezó a orar por los enfermos. Y los enfermos empezaban a sanarse. ¡Ah, veo! Decía uno que venía con problemas en la vista y otro que decía, ¿puedo hablar? A ver, hable usted, era tartamudo, sí, hable ahora. Y tomaba testimonio y la gente empezó, y todo el estadio se revolucionó. Los pastores diciendo, qué buen comienzo. Yo decía, ay, tu abuela, ¿qué hago yo? Yo estaba mirando a Noemí. Y estaba sanando a la gente y orando, ¿no? Pasa el segundo predicador y dice, lee unos versículos, así, pero muy poquita Biblia, ¿no? Y luego dice, ¿sabe qué? Esto realmente ocurrió. Me dice, ¿sabe qué? Tengo una unción en este dedo. Literalmente, como E.T., my home. Nadie vio E.T. cuando dice E.T. my home, ¿no? Bueno, dice, tengo la unción en este dedo. Entonces dice, al que toque con este dedo va a sentir la unción. Pasen rápido. Y empezó a tocar con el dedo a la gente. Y la gente se electrificaba y caía. Y los chilenos se paraban y decían, ¡habla Dios! ¡Aleluya! O sea, cada vez iba superior. Y yo decía, ¡ay Dios! Le dije a mi señora, vámonos. Yo no puedo estar acá. Mi mujer me dice, no, vos trae lo tuyo. Le digo, ¿qué es lo mío? Sí. A mí no sé. Ya a mí no se me enciende el dedo, nada. No. Antes del almuerzo pasa una profeta muy conocida y dice, ¿sabe qué? El Señor me ha dicho que esto va a ir creciendo. Pasen rápido los apóstoles invitados aquí al frente. Dijo apóstoles, por tanto no me consideré invitado y me quedé detrás de la cortina. Mi mujer me decía, pasa. Me dijo, apóstoles. Entonces me quedé detrás de la cortina. Y pasan todos los apóstoles, quedan como una docena, menos este servidor que era el fenómeno que iba a predicar, el fenómeno de circo que iba a predicar a la tarde. Estaban todos los apóstoles y la profeta toma el micrófono y le pone la mano al primero y le dice, ¿sabe qué? Dios te va a entregar Venezuela.
de punta a punta. Venezuela se encenderá en fuego. Tú serás el hombre que conmueva a Venezuela. Se para ante el otro y dice, ¿sabes? Dios te entregará a ti Europa. Europa será conmovida, España, Italia. Comenzará un gran avivamiento en Londres y eso se extenderá hasta... Y empezó a predicarle al otro. Entonces, el tercer apóstol le dice, perdóneme, pastora. Y toma otro micrófono. Le dice, sí, tome. Y siguió en la misma unción y dice, ¿ya ve qué me dice Dios? Que a ti te va a entregar Colombia y a ti te va a entregar Argentina. O sea, a los 10 minutos estaban todos los países repartidos, no me quedó ni Cuba, estaba todo repartido. Se repartieron, yo no sé, 5 continentes en 10 minutos. Se repartieron todo, no quedó nada, pero de verdad no quedó nada. Yo contaba, ninguno. Pero de verdad, los 5 continentes, países que no sabía que existían, Burkina Faso para ti. Mira, yo tenía una frustración, hermano. Llega el almuerzo, le digo a mi mujer, vamos, no, yo voy a pasar vergüenza. Y me dice, no, da lo tuyo. Le digo a mí, mira, yo no oro por los enfermos, no se me enciende el dedo, no reparto países. Yo no puedo. No puedo. Y el entorno me empezó a envolver. Y el entorno me empezó a hacer creer que de esa manera Dios actuaba nada más. ¿Saben que cometí la torpeza de que hoy, años después, me arrepiento? Digo, ¿cómo yo subestimé la palabra? Porque yo decía, lo único que tengo yo es la palabra. Miren que es una paradoja decir eso. Lo único que tengo es la Biblia, nada menos. Pero yo decía, lo único que tengo es... ¿Qué voy a predicar? Nomás nadie quiere escuchar porque nadie quería escuchar prédica. De verdad, en ese sitio, nadie, como venía la cosa, nadie quería decir, bueno, abran la Biblia, vamos a compartir la palabra. ¿Qué le importaba la palabra? Un cuerno, querían todo, a ver, yo me sentía en el colegio de Harry Potter, cada uno tenía un poder más que el otro. Y a mí no me volaba la escoba, no me funcionaba. Entonces, cuando llega mi turno a la tarde, yo quisiera contarles ahora un gran testimonio, decir, ¿sabe qué? Yo pasé y prediqué la palabra y Dios me respaldó, pero no fue lo que pasó. Con vergüenza cuento que yo en lugar de predicar lo que tenía que predicar, hice una tontería. Intenté, vamos a orar y vamos a sentir la unción. No sé qué es lo que dije. Yo era un muchachito de 20 y tantos años, inexperto totalmente, y mi mujer me decía, ese no es mi marido. Porque yo decía, oren, hablen en lengua, y bajé a orar por la gente y la gente no se me caía, y entonces dije, bueno, por ahí bajo más tarde, y estaba como perdido. Y me fui avergonzado a casa. Y me acuerdo que llegué a Buenos Aires, tiré la Biblia así sobre la cama y dije, Dios se equivocó conmigo. Yo no predico nunca más. O Dios me da algo especial, o yo no hago nunca más nada. Mi mujer me decía, ¿no te parece algo especial que sin conocerte Dios lo sopló y te puso 50.000 jóvenes en un estadio? Sí, pero habrá sido casualidad, porque yo no tengo nada para dar. A mí no me, yo quiero algo yo quería algo de lo que tenían estos hombres. Moisés, cuando Dios le dice, ve y libera a mi pueblo, dice, ¿cómo me creerá el faraón de que tú me enviaste? Y le da, ¿se acuerdan? Le da una vara que se le convierte en culebra. ¿Recuerdan eso, sí? No sé qué oyeron, dije culebra. Nah, es un chiste, pobre culebra. Pero, y después se le convierte en vara. Entonces yo quería la vara. Yo digo, yo quiero mi vara para que la gente diga, este hombre está ungido, ¿no? Y empecé a orar. Para no dejarle la historia inconclusa, una mujer de Dios me llama por teléfono y me dice, Dante, Dios va a regalarte algo que estás... Yo ya no sabía lo que yo estaba viviendo. Y ella me dice, Dios va a regalarte algo por lo cual estás pidiendo hace mucho tiempo. Y es la presencia de Dios. Eso es un insulto para un pentecostal, decirte Dios te va a dar la presencia de Dios. Uno dice, ¿y qué tengo ahora? Y me dice, gracia. Pero por la gracia hablan los profetas y las mulas. La presencia no es llevar la gente a Dios, sino bajar a Dios a la gente. Dios te va a dar una presencia tal que antes de que tomes el micrófono en cualquier sitio donde vayas, ya la atmósfera literalmente va a cambiar. Y niños, jóvenes, ancianos, adultos, gente letrada o indoctos, estarán captados por tu palabra como si descubrieran un evangelio nuevo. Eso me lo dijo hace muchos años. Dijo, vas a hablar y sencillamente la palabra va a hacer que la gente se conmueva. Te van a interrumpir el mensaje viniendo al frente, queriendo hacer la oración del penitente. La presencia de Dios será tan fuerte que las entrañas se les va a conmover. Y cuando le digas a la gente que tienen una controversia con Dios,
cuando le digas a la gente necesitas tener tu propia historia con Dios y no vivir de historias prestadas. Porque hay predicadores que viven de historias prestadas, ustedes lo habrán escuchado. Le contaré lo que le pasó a Austin, una vez a Benny Hinn, una vez a Billy Graham, pero no tienen su propia historia con Dios, porque no caminan con Dios. Entonces ella me decía, tendrás tu propia historia con Dios y eso conmoverá a tal punto, no solo a la juventud, sino a las familias, que la presencia inundará el sitio y sentirán que las entrañas se le conmueven y la palabra lo hará todo. En medio de la palabra habrá milagros, en medio de la palabra habrá reconfortación del corazón, habrá gente que no podrá resistir la presencia porque simplemente hará habitáculo donde tú vayas. Él llegará a cada sitio antes que tú y Él estará contigo siempre respaldándote. Nunca olvidé eso y eso me dio valor y fuerzas. Al poco tiempo llega David Wilkerson a la Argentina y él se para y dice, hablando bajito, sin gritar, dice, ¿cuántos de ustedes hace años que no se paran una semana para no estar con el Señor? ¿Cuántos de ustedes tienen un hábito, un pensamiento impuro que los separa de Él? ¿Cuántos de ustedes necesitan tener la presencia de Dios y la han perdido en el camino? Y Dios dice, tú tienes algo que te separa de mí, yo sé cuál es ese hábito, tú sabes cuál es. Empezó a hablar así muy sencillito y la gente empezó a sollozar en todo el recinto. Yo estaba allí. Y yo quería que terminara ese hombre. Dije, no veo la hora que termine. No porque lo hacía mal, sino porque no soportaba la desesperación de pasar al altar. Nunca me pasó eso, desde niño que no me pasaba. Entonces, cuando este hombre hablaba, le dije, Señor, si tú me dieras ese regalo, si cuando yo hablara, más allá de reírse o de recibir el mensaje de un modo ameno, si la gente dijera que termina, quiero pasar al frente, si tuvieran esa desesperación de pasar al altar, si tú me lo dieras. Y en un momento cuando él dijo, sabes, no importa si eres líder, siervo o si no lo eres, hoy es el momento de que salgas de tu sitio. No dijo eso y yo salí disparado. Y cuando yo salí, un montón de pastores se tiraron de rodillas así, porque la presencia lo inundó todo. Nunca levantó la voz Wilkerson, solamente caminaba y decía, sabes, no sabes cómo te ama Dios. Ay, cómo los ama el Señor. No he olvidado esas palabras a través de los años. Nunca vi tanta presencia de Dios en un hombre. No hacía gestos ampulosos, no se caía para atrás, ni tenía 4 guardaespaldas que lo tenían para que no se cayera. No hacía circo y sin embargo la gloria de Dios estaba con él. Era un hombre sobrenatural caminando en el ámbito natural. Gran secreto. Que uno dice, wow, es natural, lucha como yo, tiene los mismos problemas que yo, pero wow, hay unción en él. Y yo dije, yo quiero tener eso en mi vida y lo amé la presencia de Dios como ninguna otra cosa. La amé como cuando David dijo, no quites de mí tu presencia. Lo único que pidió fue que la gloria no lo dejara. No le importaba perder el reino, el cetro, la corona, el trono, su encuesta en las elecciones como rey. Él no quería perder la presencia de Dios. Y yo empecé a rogar para que la presencia estuviera siempre en nuestro ministerio y desde aquel día hasta hoy nunca ha fallado. En los estadios, en los teatros, en cada sitio, la gloria simplemente llega. Ahí está. Aun cuando en la catedral yo llego al servicio de la 1 de la tarde, la atmósfera cambia y los americanos que no entienden mi idioma, excepto los que tienen la traducción, que son unos aparatos que les damos no tenemos muchos, pero les damos a los que llegan temprano. Ellos dicen, venimos a este servicio porque sentimos algo que no podemos describir. Y yo no fuerzo, no gritamos, no decimos, hermano, salte, cáigase. Simplemente la gloria está o no está. Es lo único inimitable. La presencia se tiene o no se tiene. La gracia de Dios la tiene cualquiera. Por gracia predican las mulas. Si aquí hay un pueblo sediento y yo soy un hombre que vive en pecado, aunque yo golpeé la piedra en lugar de hablarle como hizo Moisés, de la piedra saldrá agua de igual manera porque ustedes tienen que beber. Esa es la gran equivocación que tenemos los líderes cuando decimos, pero yo pequé y Dios me sigue usando. Porque mientras que haya un pueblo sediento, el pueblo va a beber, haya aquí un profeta o un burro. Eso no significa que yo esté ungido. Por eso yo le digo, músicos puede haber un montón. Que sepan afinar, sepan tocar la música y sepan decir 2 o 3 frases que escucharon del último disco de Jesús Adrián o de Gilson. Pero de ahí a que puedan bajar a Dios a la gente son 3 puntos aparte. Porque la gracia hace que yo conduzca a la gente hacia Dios y eso lo hace cualquiera, con manos limpias, manos sucias.
Pero la presencia es, estuve con él y tengo un fresco, esto dice Jehová, y el Señor me dijo que les dijera, eso es alguien que ha estado en su presencia, y claro, cuesta más trabajo, cuesta más vida en secreto. Aquel que no tiene éxito en público es porque no está haciendo bien las cosas en secreto. Porque si tú haces bien las cosas en secreto, te recompensará en público, dice el Señor. Sea que ayunes, ores u ofrendes en secreto, te recompensará en público. ¿Me siguen, sí o no? El tema es que uno a veces el entorno nos va envolviendo y es un legalismo de la libertad, como me pasó en el Teatro Monumental de Chile. Que como a mí no repartía países, no oraba por los enfermos, ¿no? Entonces uno comete esas torpezas, esos errores que nos cuestan caros porque se pierde uno la originalidad de lo que Dios quiere darnos. Y el que imita o el que quiere hacer lo que vio en otro está condenado a ser un número 2. Yo con horror a veces veo a predicadores hispanos que imitan a Benny Hinn y dicen, tengo la misma unción de Benny. No, puede ser que tenga el mismo Dios que Benny, pero la misma unción... ¿Por qué Dios, que es multiforme, que no dejó de crear en el sexto día, que sigue creando, por qué repetiría un modelo? ¿Por qué yo me tengo que vestir de blanco para ser más ungido? No, a ver si... Uy, justo vino el pastor de blanco, a ver si lo estoy... No, estoy hablando del traje blanco para predicar, ¿no? Porque uno dice, me pongo el traje blanco, estoy como Benny Hinn, ¿no? No, porque lo que estoy diciendo es que no necesariamente lo que resulta. Yo he visto a hermanos colombianos hablar con tono mexicano. Vi a argentinos hablar a los Marcos Witt y no tienen problemas en la vista y se ponen gafas igual. Y se ponen detrás del teclado, así como haces con todo, que no panda al cúnico, vamos a... Y yo, ¿por qué? Y se pierden que Dios les dé un ministerio original, como fue Darlene con Hillsong, porque están imitando algo que vio que resultó. Entonces todo el mundo es una copia y todos quieren ser adoradores de la adoración. Porque la mayoría son adoradores de la adoración. Muy pocos son adoradores de Dios. Adoran la adoración. Entonces adoran como vieron en el video o como escucharon en el disco y hacen el mismo gritito y el mismo gritito de júbilo y el mismo arreglo musical que escucharon en el disco. Estamos influenciados, eso no lo podemos evitar. Yo admiro a muchos hombres de Dios y tengo cosas de todo el mundo. El tema es cuando yo quiero imitar un modelo en serie y me pierdo lo que Dios quiere darme porque decimos, no, es que eso es lo que resulta. No, a veces Dios dice, yo voy a cambiar. O sea, lo que Dios le va a dar a Colombia no es lo mismo que le dio a Argentina y lo que Dios le va a dar a los gringos no es lo mismo que le da a Colombia. Dios dice, yo tengo una unción única. Mente de única, unción única. Mente de único. Mente de montón, unción de montón. Entonces, cuando uno dice, no, a ver, ábreme la mente, Señor, para entender lo nuevo, Dios nos despierta con ministerios originales, únicos. Ahí tienen a vuestro pastor principal y a su discípulo, donde cada uno, cuando yo llegué, el pastor me mostró la fotografía de lo que Dios le dio en Cali, lo que Dios le ha dado al pastor aquí en Palmira. Y uno dice, ¿cómo puede ser que en dos ciudades que están casi cercanas, hay movimientos de Dios que ambos son de Dios, ambos crecen, y aún lo que ha empezado el discípulo del pastor también está creciendo, de modo que dice, yo no me quedo donde simplemente vi, crecí, recibí, sino que yo voy a otro sitio, encomendado, comisionado, y también comienza a crecer, a lo mejor con otro estilo, con otra manera o no, pero sabiendo de que Dios es original y único siempre. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Díganme amén. Ahora, presten atención a esto. ¿Me aguantan un minuto más? ¿Sí? ¿Me aguantan un ratito más? Miren. ¿No? ¡No! Ustedes deben recordar el pasaje donde la Biblia dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Yo siempre interpreté este pasaje como que Dios trae algo nuevo y si no estás preparado te va a romper la mente, el odre, el vino nuevo. Cuando el Señor dice, nadie echa vino nuevo en recipientes o en odres viejos, porque de modo que el recipiente o el odre se rompe y el vino se pierde, el Señor no está preocupado por el vino, porque Él es el dador del vino. Él tiene es dueño de las bodegas del vino. El Señor está preocupado por el odre. Él dice, hay odres que son tan viejos que no les puedo poner vino nuevo, porque les haría mal. El Señor les dijo a sus discípulos, hay cosas que ustedes todavía no están preparados para entender, no se las voy a revelar. Hay cosas que a nosotros inclusive el Señor no nos revela todavía, porque no estamos preparados para comprenderlas. Entonces yo aprendí que hay ocasiones en que Dios no va a poner vino nuevo en odres que no van a cambiar. Si a mi pastor alemán yo le hubiese dicho, le voy a tocar guitarra eléctrica, le guste o no le guste, le hubiese ido, al pobre hombre le hubiese hecho pecar. Porque yo creo que me hubiese ahorcado ahí, se hubiese ido al infierno por cometer un crimen.
Pero yo veía siempre como que Dios lo protegía a él. Como que Dios, él estaba en lo que creía que era de Dios y así se murió. Y cuando falleció le tocamos el acordeón. El justo florecerá como la palmera. Y yo creo que se fue al cielo diciendo, Señor, cuidé que no entrara la guitarra eléctrica a tu templo santo. ¿Ah? Porque Dios no pone vino nuevo en odres viejos. El odre viejo no es el odre retrógrado. No, lo que está hablando es el odre que perdió actualización. Hay gente que cerró la mente y Dios directamente dice, está bien, no está preparado. Y la cuida, la protege. A mi mamá yo le regalé un DVD player, un aparato para ver DVD. Nunca lo entendió mi mamá, porque mi mamá es de la televisión blanco y negro. Yo soy de la televisión blanco y negro. Yo hasta que tenía 14 años pensé que el Chapulín era gris, porque nunca lo vi colorado. Nunca supe que Hulk era verde, siempre era gris también. Entonces, porque cambiamos la televisión, en la televisión blanco y negro, una cosa que hacía... Y cuando apagaba quedaba un hueco así, que no se iba por 3 días, una luz en el medio, que te molestaba toda la noche. Mi mamá es de esa generación. Le compré la tele color y le gustó cuando la tele en el 78 salió la tele color y estaba muy feliz. Creo que en el 80 mi mamá la tuvo. Hasta ahí llegó su relación con la tecnología. Listo, a ella no le podemos regalar una cámara digital, un DVD player, un iPod, mi mamá, todo eso es chino básico. Entonces le dije, te voy a traer un DVD para que pueda ver mis cruzadas, mamá, para mis programas. No, todos esos botoncitos raros, yo no entiendo nada, dice. Pero es play, stop, play. Play, anda, stop, para. No hubo manera. Yo le digo, ¿y probaste? No, muy complicado, toda esa tecnología. Entonces, si a mi mamá, yo un día le quiero regalar algo de última generación, le complico la vida. Entonces, ¿qué hago? La protejo. Si a mi papá le regalo un automóvil de los que se usan en Estados Unidos con caja automática, se mata en la esquina. Porque él entiende lo que es poner el cambio, todo eso él no entendería. Hay que anular el pie izquierdo y solo se usa el acelerador. Él clavaría los frenos, se mata. Como yo lo quiero y no quiero que se mate, no le regalaría nunca un automóvil nuevo, ni le regalaría a mi mamá otro DVD, o un iPod, una Wii, una PlayStation, porque no sabría cómo manejarla. Eso es lo que Dios está diciendo. No le puedo poner vino nuevo a odres viejos. O sea, hay gente que ya no va a cambiar, no va a abrir la mente. Hay una generación que va a estar dando vuelta en el desierto y no va a poseer la tierra porque la mente está tan cerrada a los cambios que ellos lo van a conservar hasta la muerte. Yo antes me enojaba, pero qué gente que no entiende. Ahora aprendí a respetarlos y a entender de que hay gente que hay que respetarla, que dice esto a mí no me gusta y no es de Dios, punto. Hay gente que, insisto, le escribe a Montaner o se lo encuentra y le dice, hermano, deja al mundo, ponte a cantar canciones cristianas, ¿dónde está Cristo en tus canciones? Y Montaner dice, ¿qué le digo a esa vieja? Me agarró y no sé qué decirle. Digo, no le digas nada, pues esa hermanita nunca va a entender. Ni sabe en el ámbito donde te mueves. Ni sabe que yo voy a la casa de Ricardo y él en Miami y él tiene al lado de la casa de él vive Shakira. Más allá tiene un bote Alejandro Sanz. Más allá está Chayanne. Entonces él está haciendo un asado así, Shakira! ¿Cómo estás? Que este pastor que te va a hablar de Cristo, ven para acá. Y le habla a Sáenz, le grita a Sáenz, le grita a otro. Entonces, esa gente, en mi vida yo hubiese llegado. Y él les habla y les predica y se lo aguantan, porque en Montaner se lo aguantan. Y les predica y les rega. ¿Qué hace con esa virgen colgada? Le dice a Alejandro Sanz. Esa virgen colgada está muerta, La virgen es la mamá de Jesús, pero no tiene por qué adorarla. ¿Para qué te vaya al enfermero si puede ir con el médico? Y se saca la virgen el otro y la guarda. Ahora, eso ocurre. La hermanita de la iglesia que vive en el entorno, en su hormiguero, lo más probable es que diga, yo compré un disco de Montaner y ninguno hablaba del Cordero Inmaculado que te redime de la concupiscencia de la carne y te libre del oprobio. Y sí, pero ambos son respetables porque la hermana no entiende que él llega a otro ámbito, no tiene canciones que apelen al sexo y nada por el estilo, le canta al amor, le canta a la mujer, va con los hijos. Entonces yo le digo, ahí tienes que seguir. Lo más probable es que mucha gente no lo entienda. Es probable que acá haya gente que diga, yo no lo comparto. Yo le digo a Montaner, no grabes canciones cristianas. ¿Para qué? ¿Para que venga a cantar dentro de la iglesia? ¿Para que te metas dentro de la pecera? ¿Para que vayas a Expolit, a Miami, a cantar detrás de todos los cantantes, a ver si puedes vender un disco?
Por favor, seguí firmando contratos millonarios, seguí llegando a los presidentes, que te siga recibiendo Chávez, los Kirchner, que te sigan recibiendo Uribe, y hablale a los presidentes como le estás hablando, porque estás llegando a un sitio, sos un misionero que habla ese idioma. Si yo agarro a un tipo y lo quiero mandar a misionar a África, va a tener que aprender el idioma africano mínimo. No va a comer McDonald's en África. Lo más probable es que tenga que aprender a comer su comida, y sin contaminarse necesariamente va a tener que aprender a hablar su idioma, acceder a su cultura. Y si alguna de las hermanas acá quiere ir a predicar a la iglesia donde fue a predicar el Puma, vaya tirando los brasier porque no te van a servir. Tengo el ministerio, pastor, y viene así a Colombia, ¿no? Pero uno prepara misioneros y los envía con ese idioma, con esa cultura. Entonces el ámbito artístico es igual. El ámbito artístico necesita a alguien que hable su idioma, que hable su cultura. A nosotros, la gran mayoría de la gente no nos entiende. Nosotros teníamos una iglesia pentecostal chiquita en el garage de mi casa. Yo desde chiquitito tocaba la batería. No era una gran batería, pero una batería chiquitita. Y entonces, la batería, acá no encuentro nada. Acá está. Esto que está acá abajo, que es el bombo, no todo el mundo tiene que saber, por eso les digo esta obviedad, que a lo mejor todos saben, pero no todo el mundo tiene por qué saber. Este bombo se toca con un pedal que está acá abajo. Como esta es una buena batería, tiene unos pies para que este bombo no se mueva, sino con la presión de mi bombo, este bombo iría hasta allá, con la presión de mi pie, este bombo iría allá a la primera fila. Como nosotros no teníamos una batería tan buena como esta, poníamos este bombo grande contra la pared del vecino. ¡Pum! ¿Vieron lo que fue ese golpe, no? Claro, la batería no se movía, pero la cama del vecino se iba moviendo así. Y teníamos servicio lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, porque éramos pentecostales. Un día el pastor dice, hermano, ¿qué tal si Cristo viene esta noche y no nos encuentra preparados? ¿Cuánto quieren quedarse hoy de vigilia? Y nos quedamos de vigilia, así de onda. Al otro día no íbamos a trabajar directo sin dormir, porque así eran. Nos quedamos de vigilia, sin nadie, ni avisada hasta la vigilia. Íbamos por 2 horas y nos quedamos 14. Vigilia. Y en la vigilia eran vigilias pentecostales. El hombre de Galilea va pasando, para no dormirse. Pues yo te agarra sueño, ¿no? Y nunca me voy a olvidar esto que me traumó la niñez. Aparece Don Monje, que era nuestro vecino, pijama de Winnie Pooh. Y aparece así en el medio, un hombre que era como pelón, así peladito y peticito, y busca, no al pastor, porque no sabía quién era, busca a mi papá, que era su vecino en definitiva, ¿no? Y viene con el pijama y dice, Don Gebel. Mi papá dice, sí, dice, por favor. Y entró a levantar la voz el hombre y dice, por favor, yo trabajo, tengo el bombo acá. Lo vieron los diáconos, le agarraron el brazo así y a liberación, lo llevaron a liberación. Y lo llevamos que era la cocina de mi casa, ¿no? Entonces, agarraba uno la Biblia, nunca me he olvidado de esto, porque algunos creen que la Biblia es mágica, que tiene poder. La Biblia no tiene poder. La Biblia es un libro, punto. Es un éxito editorial, nada más. Vivir la Biblia es lo que nos da poder. Que esto forme parte de nuestra vida. Porque yo la he tenido, mi papá tenía esta Biblia durante 30 años, una Biblia así, en la biblioteca, y él era un gran mundano, bebía, fumaba, pecaba, y la Biblia nunca dijo, ¡oh! Y lo tocó. Una Biblia. ¿Sí? No, porque si no dice, es que yo ando con esto porque esto me creen que son He-Man, no, yo tengo el poder. No, esto es una Biblia. Si no la vivimos, es un libro, nada más. Pero yo me acuerdo que el diácono agarraba la Biblia y como quien pone el ajo sobre Drácula, le ponía acá y le decía, no te gusta, no te gusta. Y le decía así, ¡no te gusta! Y otro de los ancianos agarró aceite de la cocina de mi mamá y le ponía arriba de la pelada, le decía, te estás quemando, como si hacía un huevo frito, ¿no? Y le ponía aceite y decía, te estás quemando, te estás quemando. Y el hombre ahí sí empezó a patear, decía, decime cuántos son. Y decía, pastor, son una legión. No, era el vecino que se venía a quejar por el sonido. Como no lo podían liberar, lo soltaron. Y el tipo dijo, suélteme. Yo digo, ¿qué le dijo a la mujer? Porque dijo, ahora vengo, voy a quejarme por el sonido, y volvió lleno de aceite hasta acá.
Y cuando el hombre se iba, ahora sí, se fue insultando a los gritos. Y unos insultos que nunca me voy a olvidar. Y los dijo, son un esto y lo otro. Y se acordó de la madre de todo. Nosotros decíamos, el diablo está enojado y tiene razón. Cristo mora en mi corazón. Le cantamos. Y salía afuera y tiraba piedras y decía, ¡aleluya! ¡Aleluya! Porque estaba enojado el diablo. Y le pregunto a veces a mi papá, ¿qué fue don monje? Nunca pisó una iglesia en la vida, nunca. Después de esa experiencia el hombre quedó loco, se mudó. Porque nosotros no sabíamos que la Biblia dice, procurad la buena fama para con los de afuera. Bienaventurado cuando hablen mal de ti, mintiendo, no diciendo la verdad. Bienaventurado cuando hablen mal de ti, mintiendo, no diciendo la verdad, que tienes un pésimo testimonio. Procurar la buena fama para con los de afuera, porque nosotros que éramos una iglesia de las típicas. Es como que yo agarre un automóvil, le quite las 4 ruedas, le ponga ladrillos en lugar de ruedas y encienda el motor y haga y ponga el estéreo. Mucho ruido, pero no va a ninguna parte. Mucho ruido, mucho humo, pero no va a ninguna parte. Y eso éramos nosotros. Porque nuestro hormiguero nos decía, esta es la iglesia que va a ser salva. Y ojo, teníamos una iglesia a 2 cuadras, una a 3 cuadras, todas esas estaban todas perdidas, no tenían la sana doctrina. Nosotros éramos lo que teníamos, éramos 40, los que nos íbamos a ir al cielo. No sé qué íbamos a hacer con tanto cielo para tan poco, pero éramos los 40 que nos íbamos a salvar, todos los demás estaban en pecado. Y eso, cuando yo pienso en ese momento, digo, ¿cómo pudimos ser tan necios? Pero mi gran problema no es mirar el pasado y decir qué necios que fuimos. Mi gran problema, ¿saben cuál es mi paranoia? No estar siendo necio ahora. Porque nunca nos damos cuenta, ni cuando marcamos la historia, ni cuando estamos siendo torpes. Hasta que ya no lo somos. Yo digo, ¿cómo sé que no estoy siendo un necio ahora? ¿Cómo sé que no estoy siendo un legalista de la libertad? Lo que quiero que quede claro es, mis queridos, que la palabra de Dios está viva. Cuando está viva significa de que Dios no cambia, pero lo que el Señor nos está diciendo es, cuidado cómo interpretamos la Biblia. Mi pastor decía siempre el pasaje que está en San Mateo 16:6, guardaos de la levadura de los fariseos. Guardaos de la levadura de los fariseos. Y yo me acuerdo que se creó toda una doctrina de guardarse del mundo. No queríamos estudiar, no queríamos capacitarnos. Ninguno de nosotros hubiésemos dicho, quiero ser abogado, conductor de televisión. ¡Oh! Si tirábamos los televisores al río nosotros. Decir, quiero estudiar para ser locutor de radio. No, la radio era del mundo. ¿Saben qué pasó en Argentina? Tenemos 650 radios cristianas hoy. 650 en todo el territorio, o hay más, creo que son 650, había estado en el pasado, creo que hay más hoy en día. No hay una sola radio que se pueda oír profesionalmente. ¿Por qué? Porque todas esas radios son conducidas por hermanos con buenas intenciones, sin capacidad. Nadie estudió, nadie sabe esa radio. Lo que llevan es el púlpito de la radio. Entonces predican, reprenden demonios, mandan saludos, leen por las peticiones. No tienen la menor idea de lo que es una radio, de lo que es programar la radio, de lo que es una radio musical, lo que es informativo. No tienen la menor idea. ¿Por qué no nos capacitamos? Porque yo provengo de una generación castrada, sin dignidad, que nos dijeron no se capaciten, que todo es del mundo. Porque las cosas del mundo son del mundo y las cosas de Dios son de Dios. Y decíamos, esto es secular y esto es cristiano. ¿Qué tiene que tener un cuadro con un paisaje muy bonito de Colombia para que se pueda vender en nuestra iglesia? ¿Qué tiene que tener aparte del paisaje? El versículo bíblico. Si no, no es un cuadro cristiano. A mí me dieron una vez un café con un versículo bíblico y dijeron, toma hermano. Y yo dije, mira, estuve tomando café mundano toda la vida hasta hoy. Porque nosotros decimos, si no tiene versículo, aunque sea un paisaje de la hermosura de lo que puede ser Palmira o Cali, si no tiene el versículo, no es un versículo cristiano. Entonces hemos sido criados con esa mentalidad. ¿Y por qué yo creo que si ustedes se enfermaran del corazón y te dicen, te tienen que operar a corazón abierto, una intervención quirúrgica, y hay 2 médicos para elegir? Uno que es un profesional que ha operado a decenas de personas, que estudió, pero tiene un problema, está fumando así, apaga el cigarrillo y dice, justo acabo de venir con mi amante, perdón, ya lo opero. Al lado hay un hermanito, muy ungido, nunca operó a nadie, pero en el nombre de Jesús te va a operar, aleluya. ¿Por quién se dejan operar ustedes? Honestamente. El hermanito dice, yo nunca operé, pero dice la Biblia en Eclesiastés, amén,
que Él me va a dar, aleluya, la fuerza, gloria a Dios, gloria. Brrr. Y está el otro que acaba de fumar y dice, yo operé un montón de gente. ¿Por qué nos dejamos operar? Por el mundano. Porque estudió para eso, porque se preparó. Entonces nosotros pensamos que todos los que tengan que ser cristianos es lo que nos puede rodear y decimos, guardaos de la levadura. Por eso el Señor dice después, usando la misma metáfora, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que quedó leudado. ¿Qué es el reino de los cielos? No tener miedo a la levadura de los fariseos, sino ustedes ser la levadura que permee la sociedad. ¿Me siguen, sí o no? Ustedes sean la levadura que cambie la sociedad. Necesitamos programas de televisión con valores, pero con gente que estudie. Porque después poner una planta, un escritorio y una Biblia lo hacemos todo. Eso es lo que nosotros sabemos hacer porque somos ignorantes. No nos miren a mí ni a los 2 pastores porque nosotros no estamos capacitados. Lo único que podemos hacer es poner una Biblia y decir, hermano, aquí estamos en la televisión. Ustedes tienen que prepararse para llevar el Evangelio a modo de entretenimiento, a modo de una película bien guionada. Si hasta Disney enseña sus valores tergiversados a través de sus películas, ¿cómo nosotros no podemos enseñar valores con películas geniales como, por ejemplo, las Crónicas de Narnia? ¿Cómo no podemos crear cosas así? Pero la creatividad se nos achata. Yo quiero tocar el teclado, quiero tocar el teclado, quiero tocar el teclado, porque es lo único que pensamos que podemos hacer. Y se nos achata la creatividad y Dios no puede sacar lo mejor de nosotros porque tenemos miedo al mundo. Y cuando tenemos miedo al mundo, tenemos ese problema de que pensamos que todo nos va a contaminar. En mi iglesia, el que nos enseñaba guitarra, ¿saben quién era? El hermano Ruperto. ¿Sabe quién le enseñó guitarra a Ruperto? Dios, una noche en vigilia. 3 notas le dio, 2 sol fa. Y ese era el que toca, el profesor de guitarra. ¿Te imaginas cómo se iban degenerando los alumnos para abajo? 2 sol fa. La que enseñaba arte en la iglesia, que era la que estaba a cargo de los mimos y las que danzaban, era la hermana Carmela. ¿Sabe quién le enseñó arte a la hermana Carmela? El mismo que le enseñó guitarra a Ruperto. Dios, en una vigilia. Entonces ella era la que manejaba. Nunca vio un teatro en la vida, nunca estuvo, no tenía idea de nada. Pero eran nuestros líderes. En el país de los ciegos, el tuerto es atracción turística. Entonces, era lo que enseñaba. Voy a culminar con esto. No, voy a contar lo de José Luis Massa, mi querido Pablo, y ya nos vamos. En el año 90 y... ¿Me aguantan 2 minutos y termino, eh? Chismerío Santo, 2003. ¿Cuándo fue? No, ¿cuándo fue el Astros? 2001. Le digo a los muchachos de mi equipo, ¿por qué no hacemos una obra teatral? Como Broadway. Yo había venido a Disney, me acuerdo, había ido a Disney. Y había visto Aladdin, Holiday on Ice. Había visto La Bella y la Bestia. Y las músicas, y las canciones, y cómo la bestia se transformaba en un hombre, ahí en el medio. Uno decía, ¿cómo pasó en el teatro? Yo digo, eso hay que hacer. Pero enseñando valores, para que la gente vaya al teatro y se lleve a Cristo en el corazón. Como yo no sé montar una obra teatral, contraté al mejor que tenemos en Argentina, se llama José Luis. Le dije, José Luis, yo sé que has hecho obras en Broadway. Y él me dice, momentito, yo soy católico apostólico romano. Digo, bueno, yo también, soy cristiano también. No, pero yo soy católico apostólico romano. Yo soy cristiano también. No, pero yo soy católico. Me seguía diciendo. Le digo, a ver, ¿en qué crees? Y me dice, no, porque ustedes nunca le oran a la Virgen, nunca le oran a los santos. Y yo le dije esa explicación. Le dije, si vas al hospital y está el enfermero o el médico, ¿por quién te vas a dejar operar? Por el médico. Bueno, eso hacemos nosotros, vamos directo a Dios, porque el católico a veces le dice al monaguillo para que le diga al cura, para que le diga al cardenal, para que le diga al papa, hasta que llegó allá arriba, se murió el tipo. Nosotros vamos directo. Entonces le gustó la explicación, ¿no? Pero ustedes no creen en la Virgen, ¿cómo no vamos a creer si Jesús no nació de un ovni? Jesús nació de una Virgen. Pero no le oramos a la Virgen porque hay un solo camino hacia Dios, Jesucristo. Entonces el tipo le gustó. No se hizo cristiano evangélico, pero le gustó. Dijo, ok, me gusta. Y aparte vamos a hablar de valores. Ok. Teníamos que contratar un ballet y actores. Y él me dice, yo no voy a poner mi nombre en la marquesina del teatro para que vos traigas a tus amigotes a bailar. O sea, pueden ser tus amigos, pero yo no los contrato por la amistad. Yo los contrato por su profesionalismo. ¿Estamos? Sí. Me dice, lo que te quiero decir es que no van a ser todos evangélicos. Yo voy a contratar bailarines y actores. Si entre los evangélicos hay profesionales, no tengo problema. Yo no pregunto religión. No, está bien. Así que él publicita en un periódico secular, buscamos bailarines y actores para una obra teatral. Yo publicito en un periódico cristiano lo mismo. Yo que decía que vengan cristianos, que no vengan, no se me llene de mundano. ¿Qué hago con mundano para predicar? Yo decía.
Entonces ese día en el casting está él en una sillita. Yo quiero que ustedes lo puedan graficar. Prestame una silla para que ustedes sufran como yo lo sufrí. Porque gracias, muchas gracias, mi viejo. Para que lo sufran y lo puedan ver el episodio completo. Él está sentado en una sillita alta, ¿no? Parecida a esta, y está así. Dice, no, que pase el primero. Yo estoy acá al lado de él, mirando, no podía intervenir. Opinar nada más. Entonces pasa la primera chica, que estaba de temprano, mundana hasta los huesos. Perdida. Pero pasa y dice, ¿qué tal? Le dice José Luis, sí, experiencia. Ajá. Bailé en Broadway, también hice algunas obras teatrales en Madrid. Estuve en La Bella y la Bestia, justamente, hice Holidays on Ice, también hice un poco de Los Miserables, aunque era la actriz de reparto, a veces reemplazaba a la actriz principal. Ok, ¿podés bailar? Todos los géneros. Bueno, ¿podés demostrarnos ahora algo? ¿Cómo no? Le pone una música, que me acuerdo que era una música de... ¿De quién era? No, esa que siempre que nosotros cantamos, no me acuerdo ahora, bueno, de Madonna, no sé quién, pero le pone una música de, no era Madonna, era otra, no sé si Celine Dion, no me acuerdo quién, pero le pone la música de ahí. Entonces la chica empieza a bailar y levanta la pierna y era de goma, y baila y da vuelta, y él dice, ok, listo, y me dice a mí, contratada. Y yo dije, wow, me contrató una mundana. Salgo afuera y le digo a mi equipo, hagan pasar a la cristiana, hagan pasar a la cristiana. Y pasa la primera cristiana. Y lo que detallo a continuación es un diálogo de la vida real, aunque usted no lo crea. Nombre, fulana de tal, preservo su identidad, ¿no? Fulana de tal. Dice, bueno, experiencia, dice, sí, de eso quería decirle, yo nunca bailé en el mundo. Pensó, tenemos una interplanetaria, porque dijo, ¿a dónde nunca bailaste? En el mundo, yo nunca bailé. Y digamos, ¿en qué planeta sos fuerte? Y se puso tensa la cosa, ¿no? Le digo, no, lo que ella dice en el mundo, nosotros le decimos al mundo, a lo que está fuera de la iglesia, o sea, vos traes en el mundo. Ella lo que dice que no bailó fuera de la iglesia. Y la chica aclara, no, pero tampoco bailé en el mundo. El mundo, nosotros le decimos cuando uno se va de la iglesia, o sea, uno tiene al Señor y cuando lo deja al Señor, eso es lo que ella bailó en la iglesia, en definitiva bailó en la iglesia. Entonces dice, bueno, ok. Bueno, te pongo la música, dice, mostrame qué se va a hacer. Y pone la música y dice la chica, perdón, ¿la música esa es mundana? Dice, mira, querida, la compré en este planeta como que hay un Dios. Y entonces le digo, no, lo que pasa es que nosotros le decimos música mundana a la música que se vende fuera de la iglesia. O sea, la que se vende dentro de la iglesia no es mundana. O sea, y él me miraba así. Vamos, le decía yo, que se vaya rápido. Y se fue. Salía afuera, le digo, que pasen las mundanas porque perdemos al director. Se nos va. De definitiva, terminó contratando a 12 bailarines totalmente inconversos. Que para hacer la historia corta, después el 70% se entregó al Señor durante las funciones, pero terminó de contratar a todos inconversos. Llega el momento de los actores, teníamos que buscar un villano. Entonces pasa el primero y dice, ¿podés hacer enojarte? Le da unas letras para leer y dice, tenés que hacer de villano. Ok, y se enoja y grita. ¡Ah! También el tipo mundano, ¿no? Se le notaba el paquete de cigarrillos acá en el bolsillo. Entonces, este detalle que mi amigo no se dio cuenta y yo me percaté como buen cristiano que se cuida de la levadura. Entonces, lo vi y él le hizo un actorazo y me dijo, este es buen tipo, este puede andar muy bien. Y entra el cristiano atrás, sí, un hombre como de 40, ¿te acordás? Como de 40 y pico de años, 50 años casi. Entonces dice, sí, experiencia, usted tampoco está como en la tierra, ¿no? Y le dice, no, mundo, eso, ¿él está en el mundo también o no está? Sí, él está. Este era terrícola, pero no. Y dice, experiencia, sí, yo hacía de corderito en el pesebre viviente. Y mi amigo dice, corderito, sí, en el pesebre viviente. ¿Podés hacerme una demostración? Sí, era una obra musical. ¿Podés hacerme una demostración? Sí. Somos ovejitas muy alegres. Y entonces, yo estaba así. Hicimos la obra de teatro, pero yo me reuní con los muchachos y les dije, este es el resultado de años y años y años de decirnos que no nos preparemos, que no nos capacitemos.
que en la iglesia baila la que más o menos se anima a bailar, que en la iglesia toca la música el que más o menos entiende algo de música, pero muy pocos estudian, muy pocos se preparan. Los medios de comunicación no están en manos del diablo porque es más poderoso que Dios. Porque, ¿por qué piensan ustedes que los cristianos tenemos que estar a las 3 de la madrugada o tenemos que tener nuestro propio canal cristiano? ¿Por qué no podemos estar en la cadena Caracol? Porque el diablo no suelta eso, entonces es más poderoso que Dios. ¿No será porque no tenemos creatividad para presentar una idea? ¿No será que no tenemos calce en la cadena Caracol porque no tenemos porque queremos ir para poner un programa para orar con la Biblia? Y a lo mismo que le poníamos aceite a don Monje, mi vecino, hacer lo mismo en televisión, y por eso que no tenemos calce, por eso nos mandan a las 2, 3 de la madrugada. ¿No será que no tenemos capacidad y Dios quiere levantar una generación capaz que no le tema al mundo y que se atreva a ganar Pulitzer, premios Nobel, Oscar de la Academia, la mejor película extranjera por un buen guión que llega a la familia? ¿No será que no estamos preparados y no tenemos capacidad y por eso no tenemos lugar? El diablo no tomó los medios porque los robó, los tomó porque los perdimos por abandono. Hace 300 años que nos vienen diciendo que la música, que el mundo, que lo secular, que eso no es de Dios, y lo abdicamos, abandonamos nuestra responsabilidad. Dejamos un auto abierto con el motor encendido en el medio de Bogotá y decimos, me lo robaron. No lo robaron, lo perdimos por abandono. Entonces el diablo tomó lo que dejamos por abandono. Muchachos, quizás yo no lo logre, pero lo logren ver mis hijos. Estudien, sean... ¿Por qué nos gobiernan los corruptos de vez en... ¿Por qué de vez en cuando sube un corrupto y aparecen los Fujimori, aparece gente como los Chávez, aparece gente como los Menem? ¿Por qué aparece esa gente a gobernar nuestros países de América Latina? Porque el demonio está allí en el poder, en la política, que es sucia. La Biblia es política. Todo el antiguo pacto eran reyes que ponía a Dios y sacaba a Dios. José era político y le dijo el faraón, ¿a quién otro voy a poner para administrar los graneros que no sea este, que tiene un Dios al cual teme y al cual todos debemos de temer? Daniel. La Biblia es política. Política es arte de gobernar, no es politiquería. ¿Y por qué perdimos la política? Porque la abandonamos, porque también la política es sucia del mundo, ahí está el diablo entronizado. Y lo abandonamos a que los corruptos suban a robar por 4 o 5 años y nos siguen robando, y nos siguen robando, y siguen maltratando a los pobres, y matando a nuestros jubilados, y robándose el tesoro nacional. Y va a seguir pasando, porque eso no se arregla con 5 viejitas orando en la iglesia, Señor Jesús, toca al presidente, Padre, eso, o regalándole Biblias. Nosotros le regalamos 15 Biblias en todo el mandato a Carlos Menem, que tenía sus brujas para consultar. Pero le regalamos una Biblia al presidente, aleluya, estamos tomando el gobierno. Tu abuela, le regalamos una Biblia y el tipo la ponía al lado del Corán. Entonces es más fácil dar 7 vueltas, imponer las manos, que prepararse, capacitarse para gobernar. Es más fácil imponer las manos y dar 7 vueltas, pero yo voy al mercado, voy a Carrefour, le doy 7 vueltas al carrito con mercadería y hasta que no pago no lo saco. Entonces a veces confundimos lo espiritual, el simbolismo que sirve, y perdemos lo natural. Lo natural es preparemos, no, estudien, capacítense. Pero que el estudio no tiene cosas de Dios. Yo tengo un abogado que trabaja conmigo, que me dice, ¿sabes lo que es estudiar abogacía? A mí me gustaría estar con las cosas de Dios, la cosa de la palabra. Le digo, no, porque ya para cosas de la palabra son un montón. El día de mañana un sinvergüenza me mete un juicio y no tengo un abogado cristiano que me defienda. Tengo que estar pensando si el abogado no se me vendió con el enemigo, con la contra. No tenemos un juez que dé vuelta a una ley. A cualquier sinvergüenza se le ocurre decir, mañana los pastores tenemos que casar homosexuales, como pasa en Estados Unidos, y los tenemos que casar. Y si no, abandonar la iglesia es porque te llevan preso. Y cuando esas leyes quieren surgir, afortunadamente hay 3, 4, 5 senadores cristianos metidos ahí que dan vuelta a la ley. Pero si no, es porque el diablo nos metió. Pero para eso hay que estar preparados. Ahora, van a seguir apareciendo los Bailando por un Sueño, los Gran Hermanos, los Adal Ramones, van a seguir apareciendo los Don Francisco, van a aparecer cuanto endemoniado vaya saliendo por ahí, van a surgir, van a ser los reyes del entretenimiento porque nosotros no aportamos nuevos valores, no aportamos tracción a sangre ungida. Entonces ustedes tienen que prepararse y decir, no, yo no quiero morir dentro de la iglesia, quiero congregarme. Quiero ser parte, pertenecer a la célula, todo lo que la iglesia conlleva. Pero además de eso, yo quiero ser la levadura que esté afuera. Los profesores que enseñan a nuestros hijos. Si alguien dice, yo quiero ser político, no sueñe, voy a llegar a la presidencia para predicar el evangelio. Vas a llegar para gobernar, para predicar estamos nosotros. Porque algunos piensan llegar a ser presidente para predicar desde la casa de gobierno. No, vas a gobernar sin hablar de Dios, posiblemente.
4 o 5 años, y cuando Colombia deje de ser ese país que tantas veces maltratan los americanos, que hacen ver siempre que los colombianos son todos drogadictos, los cubanos son todos pobretes, los argentinos son todos delincuentes, cuando cambie esa imagen de Colombia y Colombia sea el país que merece ser porque hay un presidente cristiano ahí, entonces vas a dar una conferencia de prensa y todo el mundo te va a decir, ¿cómo hizo? Y ahí vas a poder predicar. ¿Quién no va a querer tener tu Dios si diste vuelta a un país, si levantaste un país? ¿No es así? ¿Quién no va a querer tener al Dios de alguien que administra bien los graneros? Pero primero revela el sueño, administra los graneros y después el faraón dice, wow, teman al Dios que tiene él. Pero primero es al revés, no es primero teman a Dios y después veo si Dios me lleva ahí. El poder de Dios me va a llevar. ¿Cuánto creen de que Él es poderoso? Y esa fue, pero esa fue la... Amén. La frase, ¿cuánto creen que Dios es poderoso? Esa es la frase que a veces reemplaza la fiaca, a veces la frase que reemplaza la mediocridad. Es mediocridad disfrazada de reverencia. Yo no me voy a estudiar, pero Dios pondrá palabra en mi boca. Cuidado, Dios usa mulas y burros y piedras cuando no hay gente preparada. Pero si hay gente preparada, Dios no tiene por qué usar mulas. Entonces yo muchas veces voy a los sets, a los platós de televisión, y no hay si me encuentro con cristianos son agentes secretos, ¿no? Uno que trae la cámara y dice, yo soy cristiano. Cristiano. Y siempre me dicen lo mismo, pero cuando puedo dejo esto. Acá el ambiente es terrible. Estoy orando que Dios me saque de acá. Porque Él quiere meterse en la iglesia. Él quiere tocar el teclado. Él quiere ser adorador de la adoración. Él quiere servir a Dios como mujer. Entonces no entiende que está en un lugar estratégico. Entonces le digo, bobo, estás acá, no te vayas. Crece acá, subí, sé el gerente del canal. Que nos abra las puertas a nosotros. Voy a los bancos, el otro día fui al banco y hay uno en la caja y me dice, ¿Dante Gebel? Sí. Viene y dice, ore para que Dios me saque de acá. ¿Por qué? No, se no sabe el ambiente, qué feo acá, todo mundano, todo mundano. Entonces yo digo, chao, mis deseos de que el tipo llegue a gerente y me dé un préstamo. Ya quiere salir de ahí. Dios lo pone ahí. En vez de hacer carrera, su corazón ya no está ahí. Seguro que ese llega tarde, no hace bien el trabajo. Si el día anterior tuvo un ensayo de coro, llega tarde al banco. Y si me echan es por la causa, gloria a Dios. Por la causa que sos un vago te están echando. Porque no estás haciendo las cosas bien. Entonces yo digo, ¿por qué no te crees que en el banco? No, cuando pueda me voy de acá. Resultado final, yo quiero un préstamo para una cruzada. No encuentro un cristiano en la entidad bancaria. No encuentro un cristiano en el gobierno que me dé una firma para darme el estadio. No encuentro, en los lugares estratégicos no encuentro uno. Para hacer prensa somos discriminados, porque todos los que manejan prensa son mundanos. ¿Por qué? Porque los cristianos se metieron a cuidarse de la levadura, cerraron la mente. Ojos abiertos, escrituras abiertas, mente cerrada. Y yo no sé si vamos a poder salvar esta generación, pero la próxima la tenemos que recuperar. Porque yo he visto morir un montón de generaciones frente a mis ojos, en la mediocridad, en la chatura. Yo pensé un día, me sentí un titán porque hice River en el 2005. Fue el segundo estadio River que hicimos. Había 90.000 personas y me salió el argentino de adentro. Durante una semana dije, Señor, ¡oh! 90.000 escucharon el mensaje. A la semana en el mismo estadio llegaron los Rolling Stones. Hicieron 5 estadios River, repletos y transmitidos a los 5 continentes. A la semana vino YouTube con Bono. Hicieron 6 estadios River. Al mes vino Madonna, hizo 8 estadios River. Y yo le digo, Señor, ¿por qué la competencia es tan desleal? Yo tengo un año entero para hacer una cruzada y esto vienen y tienen las marcas DirecTV, Coca-Cola, Budweiser, todas las mejores marcas respaldándolo a estos tipos. Digo, ¿por qué vamos tan atrasados? Uno dice, impactamos las naciones. Hizo un estadio y todos endemoniados en 18 estadios bajándose los pantalones. Le digo, Señor, ¿cómo hacemos para recuperar este tiempo perdido? Y el Señor me dice, predica, habla, que se preparen, que trabajen, que estudien. Las empresas, los que tienen dinero, no le dan dinero a los hermanitos que quieren hacer algo lindo para Dios. Le dan dinero a los que tienen un plan, los que tienen un estudio de factibilidad, los que dicen, mire, tengo un plan escrito, aquí está lo que cuesta mi sueño, esto es lo que vamos a lograr, y entonces tendrás los recursos. Estudien, prepárense, trabajen, encontrémonos en la línea de batalla. Si no me dan un préstamo a mí, denle un préstamo a mi hijo cuando haga cruzadas. Porque un día tu viejo me predicó, hoy yo soy el gerente del banco y te voy a dar este préstamo para que hagas una cruzada en Argentina. Porque un día tu papá me predicó, hoy yo estoy ganando un Oscar de la Academia como mejor película extranjera en Hollywood y ahí le estoy predicando a Antonio Banderas, le estoy predicando a Salma Hayek, le estoy predicando a quien esté en la industria.
porque un día escuché ese mensaje, hoy estoy en las grandes ligas produciendo programas de entretenimiento sanos para toda la familia, series de televisión que puedan consumir todo el mundo sin mostrar mujeres desnudas como si fueran carne en exposición. Pero para eso, mis queridos, hay que estudiar, no es imponer mano, no es dar 7 vueltas, no es gritar cuánto grito de júbilo y los muros se caen, hay que estudiar. Se acabó el maná que cae del cielo. ¿Quieren fruto de la tierra? Cosechen, siembren. Se acabó el maná que cae de regalo. Trabajen. ¿Cuánto lo creen? Díganme amén. Pónganse de pie, damos un aplauso al Señor de señores y al Rey de reyes porque Él está abriendo nuestra mente día a día. Denle un aplauso gigantesco al Señor. Gracias por lo que hace, por tu bendición, por tu unción. ¡Aleluya! Santo. Oramos al Señor. Padre, gracias por este día. Gracias por lo que nos das. Gracias por tu bendición. He hablado lo que considero me has dicho que diga. Señor, he transmitido la palabra de la manera más sencilla posible. Lo he hablado con tu premura, con tu alegría y con tu enojo en ocasiones. Pero he transmitido lo que sé que es tu palabra. Ayúdanos a ser agentes de cambio. Personas que transformemos las naciones desde nuestra capacidad. Bendice a los que están estudiando, a los que están en la universidad, en la facultad, a los que son artistas, a los que van a pintar, escribir, dibujar, bailar, actuar, producir. Bendícelo de modo que tu unción esté con ellos. Y aunque la iglesia los critique, y aunque muchos en el hormiguero digan eso no es lo que aprendí, y proclamen que la guitarra y la batería son demoníacas como aquel pastor, ellos sepan que tú los has enviado a algo distinto. Envía misioneros, no colonizadores, misioneros. Envía misioneros a la obra, no colonizadores. Misioneros que misionen, que se metan entre la gente, que huelan como la gente, que caminen con ellos, que tengan su idioma, que sean entre ellos casi como uno más, pero que prediquen un evangelio de salvación, de cambio, de renuevo, de santidad, de integridad. Yo lo creo, lo proclamo en tu nombre en esta mañana. Gracias, Jesús. Mi amado pastor, no sé si nos vas a decir algunas palabras o despedir una oración. Ha sido